Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Ha habido dos quejas, chicos, sobre el primer programa de esta séptima temporada. ¿Solo dos? Solo dos. Bueno, dos principales. Luego hablaremos de ti, David. Hola, ¿cómo estás? Yo, muy buenas. Ha habido elogios hacia tu figura. Eulogios ha habido. Ha habido elogios. Elogios. Ahí lo dejo. Digo que ha habido dos quejas principales y la primera afecta a la introducción, que han dicho que era muy larga. Así que voy a ir rápido. Voy a saludar a todo el mundo a toda velocidad. Y seguimos con el programa. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Hola, bien. Carlos Canales, ¿qué tal? Muy bien. David Sentinella, hola. Hola. Bien. ¿Y Juan Ignacio Cuesta, todo bien? Aquí bien llegado a pesar de todo. Bueno, aquí estamos todos. Está Jesús Blanquiño en la producción. Hoy estrenamos compañera a los mandos, Noema Valido, un servidor, Fran Izuzquiza. Y como hay que ir rápido, vamos con un recordatorio breve. Tiene que ser rápido y tenebroso a la vez, Jesús, ¿vale? La escóbula de los horrores. Museo de Cera de Madrid. Qué programón. Sí, ¿verdad? Lo va a ser. Lo va a ser, sí. Ahora estamos en el mundo de las ideas, luego hay que bajarlo al mundo de la práctica, de la praxis, pero desde luego estamos ya poniendo todos los ingredientes, todas las pinceladas, está muy bien sazonado para que en ese lugar, en ese continente que es el Museo de Cera, pasemos auténtico horror, pero a nuestro estilo, con cachondeo. 27 de septiembre. Eso es. Hora 7:30. Aprox, ¿no? Eso es. Lo confirmaremos en redes sociales, Facebook, Twitter. 7:30, programa especial. Posiblemente 3 horas. ¿Por qué? Porque son dos programas fusionados en uno. La escóbula de los horrores. Lo mejor de la escóbula, lo mejor de Elena en el País de los Horrores. Y de lo mejor puede salir a saber qué. Miedo me da pensarlo. Como ese día son 3 horas, la introducción larga la dejamos para entonces. Podemos continuar. Hay una cosa que me da un poco de rabia de los podcasts y es que cuando los oyentes, los escobuleros en este caso, miran el título y la descripción, ya tienen toda la información de lo que se van a encontrar. Carlos, te iba a pedir un perfil de nuestro invitado, sin decir el nombre. Lo voy a mantener por si hay algún despistado que no se ha enterado todavía de quién tenemos hoy en el programa. ¿Cómo describirías a nuestro invitado? Pues como una persona que sabe de todo y lo demuestra. Y además sabe hacerlo ameno, divertido y entretenido, lo cual es extremadamente difícil. Y encima, breve, que eso es más difícil todavía. Eso no quiere decir que su último libro no tenga 500 páginas o 1000, pero lo hace breve. De hecho, es una enciclopedia, ¿eh? Exacto. Una enciclopedia andante, sí señor. Juan Eslava Galán. Bienvenido a la escóbula de la brújula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. Este perfil ha sido todo elogios. Sí, no, ya veo, sí, me habéis sonrojado. Te voy a contar una cosa, una anécdota rápida. En mis días en otra emisora ya cerrada, .radio, una vez tuvimos que... Todos los días buscábamos documentación para hacer entrevistas para diferentes programas de muy diferentes temáticas. No había semana en que no saliera Juan Eslava Galán. Y nos hacíamos la pregunta siempre de ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que sepa tanto y además lo plasme en 89 libros? Van ya, cuento. Sí. Hombre, son muchos años y no me dedico a otra cosa y eso es lo que realmente me gusta y le echo muchas horas al día, entonces pues de ahí salen 89 libros. A todo lo que has dicho, añado modesto. No hago otra cosa, 89 libros, es lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, hay gente, Vázquez Montalbán, mi llorado amigo Vázquez Montalbán, me parece que murió con 180 o algo así. O sea que no es nada extraordinario. Y Corín Tellado, la novelista del siglo XX, sin duda alguna, más leída en español, esta mujer tenía unas 5.000 novelas. Y entiendo que te estás poniendo objetivos. Sin contar las porno. Que tiene con otro nombre. Con otro nombre. Sí, por no leerlas. Yo tuve algunas, sí. Pues nos queda Marcial La Fuente Estefanía, no lo olvides. También otro que también. Que también llegó, si no a las 5.000 por ahí. Sí, por lo menos 2.000, José Mallorquín, no os lo olvidéis tampoco. También, sí. Lectura de Franco, por otra parte. El libro que hoy da título a nuestro programa
La enciclopedia Ha dicho Franco, eslava. se acabó el programa. Adiós. Apaga todo. No, la enciclopedia eslava podía ser un montón de libros en sí mismos por separados. Sí, bueno, realmente la idea de este libro nació de los lectores. Algunos lectores me escribían diciéndome que, en fin, que de todos estos temas que yo trato y tal, que por qué no hacía algún libro que recogiera esa variedad de intereses que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Yo he sido siempre una persona, digamos, muy dispersa, ¿no? Como a la vista está. Y entonces de ahí salió este libro, sencillamente. Le mandé a 5 o 6 lectores de los más fieles, le mandé una lista de aproximadamente 500 posibles temas y escogí los 100. Me parece que son 113 temas lo que hay en el libro. Escogí los 100 en el que todo el mundo coincidía, ¿no? Así que eso es. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, es el momento. Si no, porque los oyentes lo han pedido, seguimos hacia adelante. Vosotros diréis. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Vale, Sí. metemos prisa. La segunda queja era que en el programa anterior había poco orden en los temas. Entonces he decidido abandonarme al azar por completo. Me he traído una ruleta. Por motivos de copyright del nombre no voy a decir el nombre del programa. Vamos a decir que es la rulétula de la fortúnula, para hacerlo escóbulo, ¿vale? Así que vamos a ir tirando la ruleta cada uno y a partir de ahí saldrán diferentes temas. ¿Quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. Empieza tú. Pues nada, Tira. la ruleta. Ha salido La isla de Cabrera. ¿La isla de Cabrera? Sí, Vale, sí. pues nada, vamos con ella. Esta música no parece balear, ¿eh? No es balear. No, es que, No, ni francesa tampoco. Tampoco. He dicho que me he entregado al azar y al caos. Y así va a ser todo el Claro, no programa. hemos dicho que vamos a hablar de la isla de Cabrera. Lo acabas de decir tú. Pero no de qué. Es La isla de verdad, ¿de qué Cabrera vamos tiene a- una vida muy larga. Hombre, claro, puede ser la vida nocturna, que hoy en día la hay. Bueno, rara. Bueno, pues nada, Juan Eslava Galán, háblanos de la vida nocturna de la isla de Cabrera. Pensábamos hablar de otra cosa. Me temo que de la vida nocturna conozco poco, pero de la vida diurna algo, ¿no? En realidad, más que isla, es un islote, ¿no? Que no está muy habitado. Y bueno, lo que tiene de particular. Pero lo estuvo. Lo estuvo, sí. Y abundantemente. Sí, bueno, muy, muy abundantemente. Después de la batalla de Bailén, los prisioneros franceses, que eran unos 15.000 aproximadamente, pues en un principio los pusieron en Cádiz en pontones. Pontones eran los barcos que ya no servían, se les quitaba la arboladura y quedaban como casas flotantes. Pero después pensaron, el trato había sido que se entregaban y se devolvían a Francia. Pero como Inglaterra era la que dominaba el mar y no estaba dispuesto, ella todavía estaba en guerra con esta gente y no estaba dispuesta, pues entonces cogieron el camino más corto y fue llevarlos a la isla de Cabrera. En la isla de Cabrera se suponía, allí no hay nada, es decir, que allí no hay ni algún huevo de pájaro o tal, pero allí no hay agricultura, no hay nada, es una roca en medio del mar. Y bueno, esta gente las pasó canutas en la isla. Bueno, en un principio eran personas, pues en fin, había de todas las clases sociales, había gente culta, incluso aristócratas y tal, ¿no? Y acabaron asalvajándose en unos años, ¿no? Prácticamente desnudos. Sobre todo había una parte de la isla que allí era, digamos, el reservorio de la peor fauna. Y incluso se ha insinuado que hubo actos de canibalismo entre ellos. Se suponía que los españoles tenían que llevarle de vez en cuando una especie de vaporeto, un barco con comida, ¿no? Pero claro, si en la misma península había gente prácticamente muriéndose de hambre, pues quiere decir que eso no se mantuvo mucho, ¿no? Entonces fue algo terrible el episodio de los franceses en Cabrera, algo absolutamente terrible. Todavía queda en la isla muchas inscripciones que ellos hicieron, digamos, desesperados, poniendo el nombre, la fecha, etcétera, ¿no? E incluso algunos fueron hasta Conejera y Dragonera nadando. Sí, y tal. nadando, tal, pero claro, aquello era un encierro, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se liberaron, ¿no? Luego es curioso, ha habido otro episodio muy reciente, cuando ya estaba despoblada la isla, ahí cayó un piloto alemán en la Segunda Guerra Mundial y lo enterraron allí, hicieron una tumba. Y existía la leyenda de que el fantasma de ese piloto transitaba la isla. Entonces lo supo el organismo alemán que se dedica a cuidar de los cementerios de guerra, que es un organismo absolutamente admirable. Es decir, tienen los cementerios que parecen jardines.
y lo llevaron a Cuacos de Yuste, que es... Sí, el cementerio alemán de la Primera Guerra Mundial. El cementerio de la Primera y la Segunda. La primera y la segunda, Allí sí. han concentrado todo, porque como fue el sitio donde se retiró Carlos V, que fue rey de España, pero emperador de Alemania, ellos le tienen, en fin, Carlos V para ellos, para nosotros Carlos I, pues entonces allí han concentrado todos los muertos, tanto los que han caído en una guerra como en otra, como náufragos, etcétera, ¿no? Así que el piloto está allí, pero dicen que todavía el fantasma del piloto sigue transitando Cabrera. Se ve que Quería no se ha enterado. comentar un pequeño detalle, es decir, esto que ha contado Juan, que es una historia que en realidad en el siglo XVII y XVIII era bastante común, que eran los pactos de rendición por honor, es decir, tú llegabas a un acuerdo con el enemigo vencido, por el cual el enemigo vencido era devuelto a su país, lo cual no era coste para el que había ganado la batalla, ni tampoco un perjuicio para el que la había perdido, con el compromiso de honor de no volver a empuñar las armas contra el enemigo vigente. Eso parece hoy de una inocencia absolutamente infantil, pero es que se cumplía a rajatabla en los siglos XVII y XVIII. Bueno, había dudas, siempre hubo problemas, pero cuando Castaños y Reding vencen en Bailén, es verdad que estaban convencidos de que se podía llegar a un acuerdo por el cual los franceses que volverían, se suponía que nunca más volverían a empuñar las armas contra España. Claro, eso ya en 1808 ya era complicado. Y entonces dijeron, bueno, ¿esta gente se ha vuelto tonta o qué? O sea, a veces un ejército napoleónico 20.000 soldados, se los armas y lo devuelves. No, hombre, no, mejor se hace otra cosa con ellos. Los pontones era el sistema tradicional y habitual de encarcelamiento en los siglos XVIII y XIX principios. Es decir, los metías ahí en un barco. Hay que tener en cuenta que una aviolínea, como los que había en Cádiz, que eran de la flota de Rossini capturada, la flota francesa que sobrevive de Trafalgar, se refugia en la bahía de Cádiz, que igual que los barcos españoles éramos aliados, y cuando empieza la guerra de independencia, en la misión de Dupont, del ejército francés que va a Andalucía, era liberar a los barcos franceses que estaban allí, en la bahía de Cádiz. Lo que pasa que él no sabe que se habían rendido y habían sido capturados. De hecho, la primera victoria española en la guerra es la captura de los barcos del almirante Rossini. Entonces, utilizan los barcos como pontones. Efectivamente, les quitan la arboladura y los dejan convertidos en cárceles. Un puente de un barco tenía unos 50 de altura aproximadamente. Vivías ahí amontonado, con lo que te echaban de comer y lo que te tiraban de agua. Allí, por supuesto, hacías pipí, popó y todo lo que hubiera. Eran como los barcos negreros. Sí, no, era muchísimo, era un horror absoluto. Bueno, allí Era un espanto absoluto. Las Con lo cual, pulgas y las ratas hacían en su gusto. principio, ¿no? aunque parezca curioso, cuando los franceses mandan a Cabrera dicen, joder, menos mal, nos da el viento y el aire. Y allí puedes hacer pipí popó, pero al aire. Esto está bien. Luego se dieron cuenta que no estaba bien. Que estaban todos juntos en el mismo islote, todos mirándose unos a otros. Por cierto, hay un tema interesante, como por ejemplo, ¿qué pasó con las pocas mujeres que había? Que las había. De oficiales, las mujeres de oficiales. Sí, de algunos de ellos que acompañaban a las tropas y que fueron metidas allí. Y luego, ¿cómo se crea una sociedad? Es muy interesante desde el punto de vista de organización de una sociedad fantasma. ¿Cómo nace una sociedad de la nada? ¿Cómo se crean las jerarquías, el poder, la fuerza, el respeto, el derecho, la ley, el orden? En una estructura que es totalmente libre, donde cada uno hace lo que le da la gana, poco más o menos. La verdad es que el nivel de mortandad es brutal. O sea, la gente fue... Lo que pasa es que allí el problema que hubo es eso, que cuando llegan, parece que llega primero un contingente de 5.000 soldados, pero piensan que van a salir pronto. Sí, que Napoleón va a hacer las gestiones, no se imaginaban que Napoleón se iba a olvidar la guerra de ellos, entera. y entonces comieron todo rápidamente porque dijeron, bueno, vamos a ponernos gorditos para salir de aquí cuanto antes porque seguro que Napoleón nos reclama. Cuando ven que no lo reclaman, que pasa en 1808, 1809, 1810, y que 11, 12, ya se van mirando golosamente unos a otros porque ya no quedaba Y nada. además eso que tuvieron un sistema al principio muy organizado. Primero te comes todos los conejos, después todas las ratas, después todas las pulgas. Porque ibas como degradándote. Las lagartijas, te faltan las lagartijas. Ibas degradándote la proteína. Claro, porque al final no eran 5.000, en fin, iban metiendo a la gente para decir un momento que había casi hasta 11.000 personas. Claro, 11.400 se habla, pero claro, es eso, es que como unos iban saliendo, los que entran por los que salen, como se suele decir, pues cada vez que la isla se iba vaciando iban metiendo algunos más. Si bien es cierto que en esa zona de Cádiz, precisamente, los españoles no los querían ni en pintura ver por ahí, pero para empezar, porque esas eran las mismas tropas que habían cometido todas las tropelías en Córdoba. Entonces, o sea, es que no los querían ni ver cerca. No, y de hecho para España es un acontecimiento prácticamente que ha pasado desapercibido, o sea, casi nadie se acuerda de lo que pasó en la Isla Cabrera, pero sin embargo en Francia sí, hasta el punto que en algunas zonas de Francia asustaban a los niños diciendo, o te comes la sopa o te llevo a Cabrera. No, fue terrible, es que la situación tuvo que ser tremenda. Eso sí que da para una leyenda negra española profunda y da para una película. Libros hay muy buenos además. Realmente no tuvo, es decir, la responsabilidad de España es relativa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay que pensar, bueno, lo que tú dices es que fue un tratado, incluso
incluso los generales pudieron quedarse con lo que habían saqueado en Córdoba, que habían saqueado todas las iglesias, y a pesar de que eran prisioneros, nadie les tocaba el equipaje, ¿no? Pero bueno, es que España no pudo hacer otra cosa dadas las circunstancias, ¿no? Si alguien hubiera que echar la culpa sería a los ingleses, que no suelen tener culpa de nada, pero en esto... Pero los ingleses que además dominaban Menorca y además tenían el fuerte Malbrú. Todo. Sí, en el mar, después de Trafalgar, ellos son los dueños, y señores del mundo. Se convierten en los dueños. De hecho, la obligación, por decirlo de una manera, o el compromiso de llevarles la comida a la isla era de los ingleses, es decir, alrededor tenían unos barcos y ellos eran los que en principio tenían que llevar la comida a la isla. Claro. Otra cosa es que lo hicieran en mayor o menor medida, o siempre, y dadas las circunstancias, estamos hablando de un periodo determinado de la historia en el que de hecho toda Europa pasaba hambre, pues tampoco les llegaba la suficiente comida como para poder hacer nada. Es que al final estuvieron hasta 1814. Sí, pero hay una cosa curiosa, y es... todo el sistema en el que, como desde cero, se va estableciendo la sociedad. La estructura que nace ahí. La isla Juan es pequeña. Los jefes tribales, los mindundis. Eso demuestra que rápidamente cualquier sociedad humana abandona la anarquía muy rápidamente. Por la vía de la fuerza, directamente. Sí, porque en un principio los oficiales pues eran los oficiales, ¿no? Sí, pero luego se impone va perdiendo que a lo mejor el cocinero tiene más personalidad que el oficial, y es el que acaba, y el oficial acaba... como habéis visto en esta película, no recuerdo, una película Mediterráneo, creo que es la italiana, donde al final no sé, pues un soldado es el que manda en los tenientes y tal, porque los otros pasan ya, tiene carisma, claro, que así, ¿no? Y lo que me parece sobre todo, además, ya después de cuando termina todo el tema, y que como estáis diciendo, o sea, ya no es que la culpa no es que de que en esa isla pues estuvieran todos como Robinson Crusoe, ¿no? Todos ahí, la culpa no era de España. Si acaso podía repartirse también, por supuesto, con Inglaterra y, por supuesto, con los propios franceses, porque Napoleón no intenta hacer ningún acuerdo, que era lo que en principio, para eso se habían llevado a esa isla, para hacer algún intercambio. Fijaros qué curioso. Y Napoleón pasó olímpicamente del tema. Pero no solo eso, sino que cuando ya tras la muerte de Napoleón, cuando llegan a Francia, están todos los que han pasado todo ese periplo de Robinsons en la isla, están bajo el punto de mira de si se han pasado al otro bando, si son espías, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vuelven a Francia y encima en las peores condiciones. Claro, y les miran mal, además. Fijaos qué detalle. ¿Sabes que España repite la acción de Cabrera unos años después? Es una cosa que casi nadie conoce, bueno, aquí en Europa, pero en América sí. Y es que a los vencidos de la patria vieja de Chile, a los que son destruidos por el ejército realista español en la primera república chilena, se los coge a los vencidos y a los prisioneros, se decide hacer algo con ellos, y ¿qué hacemos con ellos? Dice, mira, ¿cuál es el lugar más remoto de la puta tierra? Literalmente dijeron, hombre, mira, la isla de Juan Fernández, allí en medio del Pacífico Sur, donde no hay nadie. Pues para allá que fueron. Pero ahí tragó Robinson Crusoe. Claro, los mandaron a todos, a Juan Fernández, y lo dejaron allí. Tiraron la llave al mar, que era la llave, y se quedaron, que vaya bien. Ahí se repartieron entre Juan Fernández y Tristán de Acuña también. No, los de Juan Fernández, en Acuña era inglesa. Los de Juan Fernández, que era española, los mandan, son prisioneros, y los dejan ahí tirados en medio del Pacífico, abandonados de la mano de Dios, y bueno, que tengan suerte. Y ahí los dejaron, que era el lugar más remoto del planeta. O sea, lo es ahora, imaginaos en 1813 lo que era aquello. Y ahí España vio que el sistema funcionaba, porque porras, esto es barato. Los dejas en una isla perdida. Ahí Juan Fernández habla de que hay un par de tesoros por lo menos. O sea, que algo dejaron ahí, algún pirata. Sí, pero hay piratas, pero no estos pobres que los han abandonado. Ellos no lo sabían. Todavía que dice que hay tesoros. Hombre, hay que reconocer que tiene más arbolitos y está un poco mejor, ¿no? Pero todavía no se conocía la Punta Nemo. Sí, el Punta Nemo, es verdad. ¿Cómo puede ser, y lo has dicho tú, Jesús, que esta historia no sea más conocida en España? De hecho, más conocida, lógicamente en Francia lo debe ser, porque han sido los suyos, pero... Casi que mejor, ¿Cómo puede ser? No, casi mejor, pero... ¿Cuánto valía la vida de un francés? Por un episodio que ha comentado Juan, un poco de pasada, y era el canibalismo. Es decir, hay sospechas claras de que al final se empezaron a comer entre ellos. Y eso no es agradable para contar, primero por los españoles... Lo que no es agradable es que te comas. Y es verdad que las culpas hay que responsabilizarlas. Hombre, pero la culpa para mí de los franceses que se empeñaron en invadir España. O sea, que allá ellos y sus consecuencias. Pero cuando hay este tipo de elementos y de escenas escabrosas, es algo que tú intentas tapar, echa arena encima y que esto no se sepa. Por eso aquí en España, que es verdad que ya teníamos nuestro problema ahí con Fernando VII, donde hay gente que incluso moría, ¿no?, diciendo viva Fernando VII el deseado, mientras él se pegaba, en fin, unas buenas mariscadas, pues te quiero decir que fue una época un poco oscura donde
da la sensación en España que perdimos como una oportunidad. Perdimos lo mejor que nos podía haber aportado los franceses y nos quedamos con lo peor que nos aportaron, pues en concreto Carlos IV y Fernando VII. Hombre, fue una desgracia, porque al fin y al cabo Francia, desde que llegaron los Borbones a España, había coadyuvado mucho al progreso del país, sobre todo del gobierno y eso, dando una cierta organización a lo desorganizado que había. Pero a raíz de la enciclopedia, Revolución Francesa, etcétera, claro, Francia era un claro espejo donde los intelectuales españoles, casi todos, los que no pertenecían a la Iglesia y algunos de los que pertenecían a la Iglesia, se miraban en ese espejo. Desgraciadamente, la revolución cae en manos de Napoleón. Napoleón es un dictador que invade Europa y invade España. La Iglesia fue principalmente, ¿no?, la que exacerbó los ánimos de los patriotas contra, claro, que la Revolución Francesa significaba todo lo contrario, ¿no? Era el liberalismo, etcétera. Y aquí, debido a la incultura en todas esas cosas, pues se odió mucho todo lo que fuera progresismo. Y ese estigma lo arrastramos durante todo el siglo XIX. Claro. Eso dice de todas maneras, exactamente. Volviendo al tema del canibalismo, no olvidéis que uno de estos episodios de canibalismo es el que llevó a De la Croix el famoso a Jericó el hacer la barca de Medusa. Bueno, ha llegado el momento de volver a tirar. Yo creo que este tema ya ha dado bastante de sí. David, ¿haces los honores? ¿Haces los honores? La lengua de trapo también se pasa, también, sí. Por lo visto. ¡Ay, qué alegría! ¿Haces los honores? Hombre, yo creo que es el micrófono, ¿eh? Sí, sí. Yo ya lo he sufrido, o sea que ahora te toca a ti. Dale a la ruletula. Vamos a darle. Bien, me ha gustado. ¿Qué pone? Pone Pensión Smith. Pensión Smith. Pensión Smith. Que no se llama la vida esa, ¿no? Eso suena mal. Pensión Smith o posteriormente conocido como Salón Kitty. ¿Dónde nos lleváis? ¿Ves cómo suena mal? Pensión Smith, Salón Kitty. Hay una madame en la puerta. ¿Cómo que hay una madame en la puerta? Ya que estamos hablando de guerra y vamos a animar un poquitín el tema porque nos vamos como casi 130 años después, nos vamos hacia 1930 en Alemania. Hombre, como decía, ¿no? Esa Pensión Smith, y además es un tema que nuestro invitado, que Juan, lo toca maravillosamente en el libro cuando habla de ese Salón Kitty, ese salón en el que, bueno, pues se espiaba a los propios alemanes, entre otras cosas. Estoy viendo sonrisitas pícaras. Bueno, hay que partir... Se hacía algo más que... Hay que partir de una generalización, ¿no? Y es cuando nos vemos desnudos en la cama con una mujer, incluso el tío más inteligente se vuelve un tanto bobo y quiere, después del acto o antes, quiere obnubilarla, ¿no? Quiere demostrarle lo importante que es, ¿no? O tal, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, el espionaje en todas las épocas, y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Mata Hari, ¿no? Mata Hari se los convencía en la cama, era muy torpe ella como y tal, pero bueno, allí los tíos cantaban de plano y ella se lo decía al enemigo, ¿no? Hombre, pues, pero parece de Gila, es el enemigo. Pero fíjate, es como decía Heinrich, que era un segundo de a bordo y que organiza parte de toda esta cosa, decía que es más fácil interrogar a un hombre en posición horizontal que en posición vertical. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, ahí se dio el caso. Entonces, bueno, pues Heydrich, este hombre montó una pensión que ya existía, pero que tenía un amplio sótano, como suele ocurrir en las casas antiguas guillerminas de Berlín. El tío montó allí con una madame y con chicas de distintos países, sobre todo de los países ocupados, que hablaban, primero, que fuesen esculturales, ¿no? Y segundo, que hablaran idiomas. Él buscó una serie de chicas de este tipo. ¿Qué orden eligió? Para hacer el casting. Que no hubiera ninguna judía, por ejemplo. Casi todas hablaban francés y griego. Y creo que también búlgaro. Bueno, que eso era un idioma, sí. Pues bien, pues
Pues no, las puso allí y allí era donde acababan. Ellos, los nazis, a los países satélites, a los países amigos, como por ejemplo España, los trataban maravillosamente, los llevaban a los frentes para que vieran cómo habían derrotado en Francia al ejército francés, y le hacían ese recorrido, que era un recorrido tipo, ¿no? Y luego un recorrido por fábricas de armamento alemanas para que se quedaran impactados por lo que ahí había. Y finalmente solían llevarlos, algunos, al Salón Kitty. Y en el Salón Kitty, pues no, lo llevaban no en plan de esto es un prostíbulo, sino es un sitio donde un salón lujosamente alhajado, donde tomaban copas con chicas que eran muy amables y que hablaban el idioma de quien fuera húngaro, fuera español, fuera italiano, y al final terminaban en la cama. Y en las habitaciones había un sistema de micrófonos. De manera que todo eso se grababa. Entonces no había todavía magnetófonos, pero se grababa en discos de cera en el sótano. Se grabaron, aquello funcionaba a toda pastilla durante 2 o 3 años. Se grabaron tropecientos mil discos, que es muy dudoso. Los historiadores dudan mucho de que hubiera tiempo después para examinar todo ese material, que luego se perdió en los bombardeos. Entre gemido y gemido. Pero ya en la última etapa del Salón Kitty, ya ellos se habían inventado el magnetófono. Bueno, el magnetófono estaba ya inventado hace tiempo, pero no estaba, digamos... estandarizado. Estandarizado. Y entonces ellos fueron los primeros que usaron magnetófonos para grabar aquello. Y claro, allí sacaban pues mucha información. Nosotros que vivíamos entonces en la España nacional católica, un poquito, es decir, si cosechamos los libros de los españoles que fueron allí, que los trataron estupendamente, como Dionisio Ridruejo, pues él no lo dice claramente, ¿no? Pero dice que, en fin, nos trataron estupendamente y conocimos a unas chicas, tal, ¿no? No, de hecho, si no recuerdo mal, en las notas de la época, cuando se decía, oye, hay que hacer una expedición a Alemania, un intercambio cultural, como se suele decir, había leches, había bofetadas para ir a Alemania. Además, de hecho, los alemanes lo hacen constar, ¿no? Que las misiones españolas, que demasiada gente, ¿no? Vamos a ver, estaban todos sin esposa, ¿no? Iban sin sus esposas. Claro, sí, no, por supuesto. Iban, en fin, querían ver Berlín. Berlín, en fin, era un sitio donde de vez en cuando los ingleses bombardeaban. Ellos iban sin esposa. Siempre con ganas de jorobar. Vamos, habéis hecho referencia a esta ida de los españoles a Alemania en función del Salón Kitty y semejantes y tal, pero también esa idea se exportó aquí y yo la he conocido. No olvidemos que en la calle Arturo Soria habían varios cabarets que estaban inspirados en el Salón Kitty. El más importante de todos fue Villarrosa. Tú lo recordarás, Juan. Sí. Villarrosa, bueno, no estuve nunca, Samba. Que quede constancia. Eso de tú lo recordarás. No, yo sí lo conozco porque mi padre trabajó allí. Bueno, Villarrosa, Samba y el Cortijo. Ignacio es espectacular. Tío, están todas. Estaban en la calle Arturo Soria en aquellos años, cerca de hoy lo que es la piscina Estella, y eran Villarrosa, Samba y el Cortijo. Entonces allí se juntaba toda la gente del régimen, los alemanes que venían aquí, también había un buen elenco de mujeres. Precisamente era uno de los lugares más frecuentados por el famoso Jarabo. En aquella época, que terminó como acabó, pero es que pero bueno. era el lugar donde la gente de derechas de la época, porque no olvidemos que el siglo XX se divide en dos partes netamente diferenciadas, una caracterizada precisamente por toda la influencia de las dos guerras mundiales, y aquí en Madrid las hubo, vamos. Ya digo, mi padre trabajó en Samba y durante muchísimos años, y entonces ahí, bueno, pues era más o menos como el Salón Kitty, pero la española. Bueno, además de ir a lo que iban, pero sobre todo iban a comer, porque ahí en esos establecimientos, y cuando todo el mundo estaba con la cartilla de alimentos, tú ibas al establecimiento y sacaba el vientre de mal año durante un mes. Y además... Era una España tipo Carpanta ahí. Es curiosamente porque en aquella época es cuando se empieza a difundir el tema del esnifado de coca, que eso no existía en España hasta ese momento, y entonces la gente empezaban a esnifar coca en este tipo de establecimientos. Una pregunta, Juan. Ahora volvemos al Salón Kitty. Claro, me imagino que allí todo el mundo le daba la lengua, en el sentido amplio de la palabra. Y hablaban más de la cuenta, y me imagino que Heinrich pues tendría una lista, en fin, muy abultada de personas que pasaron por allí y hablaron más de la cuenta. ¿En esa lista había algún españolito?
Bueno, por ejemplo, un ministro de Asuntos Exteriores. No tenemos, es decir, la documentación exacta de transcripción. Se perdió, ¿no? La mayor parte. Seguramente no se ha perdido. Vamos a tener en cuenta una cosa. Cuando creemos que lo sabemos todo sobre la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente el 70% de la documentación que generó la guerra está todavía inédita. Es decir, que los rusos arramblaron con un montón de camiones y de trenes de documentación, los americanos hicieron lo mismo, los ingleses menos. Y todo eso no hay historiadores que le metan mano. Es decir, que con el tiempo se irán sabiendo, por ejemplo, Goering llevaba siempre un notario, digámoslo así, de su vida, y hay kilómetros y kilómetros de películas de Goering, todo lo que hacía, cuando cazaba, cuando esto, cuando lo otro, ¿no? Todo eso está prácticamente inédito todavía y lo tienen los americanos, ¿no? Quiero decir que seguramente en el futuro saldrán transcripciones y saldrá etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que dijeran los españoles realmente no tuvo que ser muy relevante allí, sencillamente porque Madrid y España en general estaba comido de espías alemanes. Aquí hacían lo que les daba la gana. Había donde más espías alemanes había del mundo era en Madrid, precisamente, ¿no? Sí. También en Lisboa. Por eso Mata Hari también estuvo en la Primera Guerra Mundial en Madrid. Sí sabemos de un español que estuvo en todo en aquello, porque de allí obtenía información privilegiada para el trabajo que estaba haciendo bajo cuerda, que fue Sam Briz, el famoso salvador de judíos. Él se movía muy bien en los ambientes nazis y eso, y tenía muchísima información que luego le permitía... Es el español. Yo me refería más a Serrano Suñer, que parece que también estuvo deambulando por esos territorios. Y el ministro de Asuntos Exteriores italiano. Suñer era la cabeza. Era el gran germanófilo. Por eso que también lo frecuentaron y creo que hablaron más de la cuenta. No tenía más remedio que serlo, ¿no? Pero Serrano Suñer era un tipo de germanófilo. Él era muy católico. Pero claro, le gustaban las mujeres, obviamente, ¿no? A la vista está lo que sabemos de él, ¿no? Y entonces, en fin, no tenemos noticia directa de que él estuviera en el Salón Kitty, ¿no? Pero siendo el jefe siempre de la delegación, pues probablemente, ¿no? De todas formas, la prioridad no eran los extranjeros, eran que sí, que los llevaban allí, claro, y tal, eran los propios alemanes, porque estamos hablando de que alrededor de 1930, es decir, todavía estaba todo por hacer, todavía, y de hecho de los que tenían más dudas era de algunos miembros con cargos importantes, como Dietrich. Hombre, claro, que quería saber si había espías, si había traidores. Claro, y de hecho, algunos de ellos se tenía serias dudas, como el caso de Dietrich, y que sí que, bueno, pues los fueron pillando en algunos casos. Fijaros, de la documentación que yo he podido leer, solo una persona descubrió que eso era un salón espionaje, que era Wilson, si no me equivoco, Roger Wilson, que era un agente británico, el que, queriendo, hacer el doble juego, al final lo acabaron pillando. Bueno, es lo que tienen los dobles espías y el contraespionaje. ¿Tú viste la película de Tito Brass, la del Salón Kitty? No. Sí, porque hicieron una película sobre esto. Sé que existe y tal, pero no la he visto. No la he visto porque me cogió fuera de onda. En la época de la progresía corría mucho por algunas salas. Es del 75. Lo que pasa es que las críticas sobre esa película dicen que, bueno, pues Brass hizo más hincapié en el lado sexual. En el lado sexual. Era muy sencillo. Tito Brass era un señor que trabajaba directamente para la revista americana Private. Entonces todas las películas que hacían eran películas pseudopornográficas. No olvidemos su versión del Calígula con Malcolm McDowell, que es una película semipornográfica. Pero se perdió la oportunidad de hacer una película buena, o sea, tocando el tema erótico como es de ley, dadas las circunstancias, pero sí abarcando los temas políticos. Bueno, pues se perdió una oportunidad, todavía directores está a tiempo. Yo quiero remarcar una frase que ha dicho Juan, que era: les decían... No les decían que era un prostíbulo, les decían que era un sitio donde podías ir a comer, a beber, a tomar algo, a pasar la noche, a tener un poco de fiesta y a conocer a señoritas muy amables y cultas que se acaban acostando contigo. Sí. Para básicamente, mí eso es lo mismo. Que era una comida con final feliz. Sí. Bueno, vamos por favor a lo del WhatsApp, porque esto va a acabar muy mal. ¿Quieres enviar tus preguntas a la escóbula de la brújula? Mándanos una nota de voz en WhatsApp al siguiente número de teléfono:
David, es tu turno. Puedes recordar, por favor, el teléfono de WhatsApp. Pero con esa voz. Con esa voz del otro día que ha recibido grandísimas y elogiosas críticas en redes sociales. Sí, lo que pasa que ya que hemos hablado del Salón Kitty, yo creo que es el momento. Sí, lo que pasa es que esa de la voz erótica festiva, hombre, a mí me parece, por ejemplo, mucho más sensual la voz que de Inés Blázquez, que es la dobladora, es española, magnífica, que es la que dobla, por ejemplo, a Scarlett Johansson en Her, la película. A mí me parece mucho más sensual. Pero Inés no está aquí. Pero bueno. Entonces nos quedas... Entonces voy a poner un pichi en la garganta. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Bueno, pues el número es el 652-29-6996. Hola, me llamo Óscar, soy de Valencia. Y como nos habéis facilitado el WhatsApp para poder hacer peticiones y tal, pues yo me voy a animar con una petición. Creo que Maese Cuesta será uno de los mejores que me pueda ayudar, puesto que a mí me gustaría mucho escuchar temas sobre los lugares de poder en España. A lo mejor quizá también pues rutas interesantes que poder hacer aquí en España. Mira. Rutas que atraviesen estos puntos de poder, información sobre ellos, qué tal. Sé que en algunos programas habéis tratado este tema, pero bueno, quizás si hay alguno más específico o ampliando un poquito más la información que ya teníamos. Muchas gracias y a seguir escopuleando por mucho tiempo más. Esto da para un programa, como solemos decir. Bueno, sería tremendo poder hablar de todas estas cosas, pero ya que está aquí el maestro Juan Eslava, yo indicaría uno fundamentalmente que él conoce muy bien, que es el entorno, el de la Cimbarra, donde vamos a poder encontrar la Cueva de los Muñecos, donde vamos a poder encontrar el Castro de Santisteban y donde vamos a poder encontrar la famosa pirámide del Maestro. Esa pirámide del Maestro, él como buen jienense le conoce muy bien el entorno. Hombre, sí, la zona de Jaén es muy interesante. Hay que tener en cuenta que Jaén, aunque ahora la gente pasa un poco de largo sin detenerse en sus bellezas, pero Jaén está en medio y entonces por ahí han pasado todas las civilizaciones, ¿no? Y de hecho Jaén junto con Albacete es lo que tiene mayor condensación de santuarios ibéricos. Santuarios ibéricos que a su vez remiten a santuarios más antiguos, como es lógico, ¿no? Entonces, pues yo, como lugares de poder en los que yo haya sentido realmente ese repeluco pues yo diría, en primer lugar, la Cueva de los Muñecos, que está en impresionante. Despeñaperros, ¿no? Y también muy relacionado con ella está la de Santisteban, el núcleo de Santisteban. Y luego muy cerca de Jaén, a 7 u 8 kilómetros, en la sierra llamada de Otiñar. En esa sierra hay una interesantísima, un barranco que dicen de los Neveros, que ahora hay unos cuantos arqueogeómetras que están estudiando, porque hay una serie de insculturas de círculos en la roca, y parece que está casi demostrado que se trata de un observatorio solar. Bueno, ahí tendríamos que meter también, ya que nos acercamos tanto a Jaén, Marroquíes Bajos, la Cueva de la Graja. Es que claro, es que estamos hablando de una riqueza que la gente prácticamente no lo conoce. En Marroquíes Bajos, curiosamente, existe una ciudad. Existió porque ahora ya la ciudad moderna lo ha invadido, ¿no? Pero afortunadamente los arqueólogos han podido levantar el esquema de lo que había en el suelo, y era una ciudad formada por círculos de la época del cobre, formada por círculos concéntricos de tierra y de agua. O sea que nos da una idea, nos recuerda lo de la Atlántida, ¿no? Sí. Obviamente no estaba la Atlántida, en todo caso estaría en medio del mar, ¿no? Y eso está en medio de España, pero bueno, en cualquier caso puede tener también su sentido sacro eso de los círculos, ¿no? La que has liado, Óscar, con esta pregunta, porque esto da para varios programas. De todas maneras, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente entre España y Portugal 20.000 municipios multiplicados por 2. España tiene 8.000. No, pero ha sumado Portugal. Sí, pero bueno, eso tiene hombre, que sí. Quería decir que que me he equivocado. Entre España y Portugal tenemos 10.000 municipios. Eso sí. Multiplicados por 2 sitios más o menos interesantes por lugar, nos daría 20.000 sitios que no están todos estudiados. Yo precisamente el otro día, por ejemplo, es un buen cálculo, ¿eh? El otro día, por ejemplo, he conocido uno que no conocía, que no lo había visto en toda mi vida. ¿Será posible? Fíjate que andaba en sitios, quizá tú sí lo conozcas, Juan. Es
la tumba de San Indalecio en Villafranca de Montes de Oca. Pues no lo conozco. Vamos a ver, hay una fuente, un sitio que no que conocía sale. Maese y que no conoce es Lava Galán. Claro, pues mira, hay una fuente de fórmula lobular que tiene allí una cruz. Entonces resulta que de ahí, debajo de la cruz, brota una fuente. Entonces, de esa fuente sale un agua que tiñe de rojo las piedras que hay justamente debajo, que son cantos de río, y dicen que son las lágrimas, que es la sangre de San Indalecio, que era mártir. ¿Y quién lo dice si no ha llegado nunca nadie? No, hombre, los de Villafranca de Montes de Oca lo conocen muy bien. Evidentemente se trata de óxido de hierro. Tú eres de la teoría de que pero si Juan Ignacio no ha estado allí, nadie ha estado antes. Está en otro universo. Teniendo en cuenta que es en el Camino de Santiago, es uno de esos sitios y tal, que yo, es insólito, pero claro, fui allí y los sabios del lugar, que son los que saben las cosas, te las enseñan y dices, mira, todos los días aprendo una cosa nueva. Mira, porque yo a San Indalecio siempre lo tenía asociado a Almería. Claro, no se me ocurrió jamás que estaba asociado a la provincia de Burgos. ¿No? Os diré que yo había cogido este mensaje solo para decir que la pregunta está muy bien, pero que lo que buscábamos en WhatsApp, aparte de las sugerencias de temas, que como veis con apúntalo Jesús, porque tenemos para 20.000 programas. Claro, lo que buscábamos más eran preguntas directas. Un poquitín más. Un poquito, claro, más concretas. Eso es, algo más concreto. Y ha llegado una que me encanta. Y yo creo, Carlos, que esta es muy tuya. Porque es una curiosidad, porque es algo que os va a sorprender. Hola, escobuleros. Yo tengo una duda, a ver si podéis resolvérmela. ¿Por qué utilizando la bicicleta cada día, como la uso, la rueda apenas se deshincha? Apenas nada, puedo estar un mes con ella que no se deshincha. En cambio, me voy de vacaciones una semana o semana y media y al volver la rueda está deshinchada. Gracias. Toma. Joder, qué cosa más rara. Bueno, no, eso tiene una facilidad. ¿Ves cómo Juan Ignacio lo sabe? Eso es un fenómeno que todos los ciclistas conocemos y que tiene facilísima explicación. Perdón, ha dicho que todos los ciclistas conocemos. Atención a esa palabra. Muy sencillo, la bicicleta es un mecanismo hecho para funcionar, para funcionar diariamente. Entonces, cuando tú llenas las ruedas, esas ruedas están en estado de la tensión, que es el trabajo que tienen que hacer como las ruedas de un coche. Con las ruedas de un coche pasa exactamente lo mismo. Pero si tú dejas la bicicleta aparcada durante un tiempo y las diferencias de temperatura la afectan y tú no mueves esa bicicleta, ¿qué es lo que se produce? Que hay una cierta detracción por parte de la llanta, de tal manera que termina perdiendo aire por los microporos que tienen toda goma. Es que es espectacular. A mí eso de los cambios de temperatura, a mí me lleva a uno de los temas del libro de Juan. Ah, sí. Espera, no, cuidado. Ahora volvemos, pero antes y ya que hablas de cambios de temperatura, por favor di el número de WhatsApp, porque me sé de para que baje la temperatura, ¿no? Eso ya depende de cada persona. Sí. Bueno, es el 652. ¿Cómo lo quieres? ¿En plan pato? Como tú quieras y ya la gente opinará. 652-296996. 652-296996. Mandáis vuestras notas de audio a la sección Juan Ignacio lo sabe. Recuerda, todas tus preguntas tendrán respuesta en el WhatsApp de La Escóbula de la Brújula. Me vais a permitir, pero la siguiente tirada de la rulétula de la fortúnula, seré capaz de decirlo, la quiero hacer yo, me apetece, voy a darle ahí, venga. A ver. Pone comodín de Marcos Carrasco. Anda. ¿Con qué nos va a sorprender? Si Marcos no está aquí. Espera, a ver, mira debajo de la mesa. Marcos. Sabrás cómo se manifiesta. Marcos, manifiéstate. Aquí estoy. Adiós. Ahí. Yo soy Sale. El de la ruletóbula, de la escóbula. Que va a ser un nombre imposible de decir. ¿Qué haces aquí, Marcos? ¿O qué no haces aquí, Marcos? ¿Y ese penacho de plumas que tiene ahí? Sí, estoy metido ahí al otro lado del Atlántico. Hoy he trasladado el taller del pintor aquí a un sitio muy cerca del Caribe, muy cerca del Golfo de México. Y bueno, pues ya os contaré. Y antes que nada, pues mandarle un cordial saludo a Juan Eslava Galán. Gracias. Que es un placer compartir programa contigo. Muchas gracias. Te he escuchado mucho, te he leído bastante y la verdad es que es un placer disfrutar de tu sabiduría, sapiencia o como le queramos llamar. Muchas gracias.
Muy amable. Bueno, Marcos, aquí me pone comodín de Marcos Carrasco, pero no me dice más. Sí, como dice Carlos, te vemos con el penacho y con una figura... ¿Qué es eso que llevas ahí entre manos? Sí, pero que comodín es una carta, no es que yo esté comodín. Estoy bastante incómodo ahora mismo. Nada, he seleccionado una cosita que a mí me ha gustado siempre desde que en mi época de estudiante, que era pues algunas figurillas del arte azteca, concretamente del mexica, y es, pues es esta escultura de difícil nombre llamada Tlazolteotl, esa especie de pronunciación que tienen los indígenas mexicanos y concretamente toltecas y demás etnias, que parece que siempre tienen un chicle en la boca y son incapaces de pronunciar esto como Dios manda, ¿no? Tlazolteotl es una pequeña figurita, nada más ni nada menos que 16 centímetros de alto, muy pequeña, cabe en la palma de la mano, y representa lo que es un dios, una divinidad, una diosa concretamente. Y atención, ¿cómo se llama? Se llama la devoradora de la mugre, la comedora de la suciedad. Y hay quien le ha llamado también la divina obstétrica, es decir, los expertos tienen nombres para todo. Imaginaos que esta es una escultura muy pequeñita y está en la colección Brummer de Nueva York. ¿Y cómo es? Vamos a ver, os doy una pequeña descripción porque es, la verdad, impresionante. Imaginaos que es una mujer que está pariendo un bebé, que es el dios del maíz, y está acuclillada, agachada, pues es normalmente la forma de parir de las mujeres aztecas y de los indígenas en general y de todos los pueblos primitivos. Pues imaginaos, tiene los ojos absolutamente desorbitados, la boca entreabierta con las comisuras de los labios echadas hacia atrás, por una especie de tremendo esfuerzo que está haciendo. Las manos y los brazos están proyectados hacia atrás, hacia las nalgas, como si estuviera agachada para hacer otras cosas, como hacer aguas mayores. Es una cuestión así como muy, muy visceral. También son visibles, fijaos, las costillas que están contraídas por el grito que está dando en ese momento. Es decir, es una escultura que está gritando en el momento en que está pariendo. Y el bebé que está saliendo, es decir, el bebé que está haciendo una apertura a medio salir, está con las manos proyectadas hacia adelante. Como siempre digo, Fran y compañeros, por favor, mirad mi Facebook, que yo, como no me apoyo en una imagen... Sí, bueno, la imagen esa es muy expresiva. Lo vamos a recordar, facebook.com/la escóbula de la brújula. Si no nos sigues todavía, te estás perdiendo todas las imágenes de las obras y los cuadros que cada semana nos relata Marcos Carrasco. Pero es que, veréis, ¿por qué he traído esto a colación? No porque yo, sea un experto en este tipo de arte, porque ya hay muchísimos. En España tenemos a Miguel Rivera Dorado con el arte maya y otros muchos en el extranjero, pero es que tiene una vinculación con el arte contemporáneo y moderno que os voy a contar. ¿De qué está hecha esta figura? La figura está tallada en un jade que, según los expertos, llaman jadeíta verde, con incrustaciones en obsidiana, que es el vidrio volcánico oscuro, que se utilizaba para hacer cuchillos, para hacer un montón de armas, etcétera. La figura tiene un toque y una factura, es decir, está ejecutada muy, muy, muy próxima a lo que es el tema moderno, es decir, a las vanguardias históricas. Y os puedo dar datos. Por ejemplo, tiene una fuerza y una expresividad que está de esta figura que es absolutamente sobrecogedora, porque, muchos artistas modernos, cuando renegaron de lo que es el arte de la academia y volvieron sus ojos a lo que es el arte primitivo, ¿qué es lo que estaban buscando? Es decir, ya el arte académico se les quedaba corto, y este tipo de arte, concretamente esta figura, les conectaba con lo primordial, con el sentimiento primitivo puro, con el expresionismo ancestral. Es decir, como una comunicación muy directa con el espectador. Y además, una cosa muy importante, tú cuando tienes esto en la mano, cuando te centras y lo tienes delante y lo ves en silencio, lo que hace es que despierta un sentimiento mágico en esa contemplación. Y os puedo citar algunos artistas que, también lo ponemos en la página de Facebook. Por ejemplo, en las vanguardias históricas tenemos esas esculturas muy próximas a todo el cubismo, a todo el expresionismo, como el artista escultor rumano Brancusi, que tiene una figura muy, muy, muy parecida a esta y que probablemente nunca vería esto, pero sin embargo llegó a las conclusiones expresivas que llegó el artista que hizo en el periodo azteca, digamos que estamos hablando entre 1325 y 1521, que es la duración del imperio azteca. Posiblemente era lo que es
esa tendencia que logró decantar en este tipo de arte. Concretamente Brancusi, el ucraniano Archipenko o el italiano Modigliani o el mismo Picasso con su emulación del arte íbero y del arte africano también cogen y retoman esta fuerza expresiva y le dan pues esa expresión directa que nos sobrecoge. Pero ¿quién es Tlazolteotl? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen los cronistas y qué nos dicen los expertos, que esta devoradora de la mugre, esta diosa mexica, es ni más ni menos que la diosa del sexo y el nacimiento de la cultura azteca, es decir, tiene todos los orígenes en la cultura tolteca. Es una deidad que, digamos que eliminaba el pecado del mundo, luego llegaremos a una conclusión bastante particular de esto, y que en concreto de la propia persona, del propio individuo, es decir, también estaba relacionada con la sexualidad y, atención a esto, con la inmoralidad, es decir, la diosa de lo absolutamente asexual, de lo prohibido, se podría decir. De lo prohibido. También era una diosa que también Jesús sabrá mucho de estas cosas porque lo ha estudiado bastante. Está regida por los ciclos lunares, era una diosa absolutamente lunar. Claro. La diosa se le presentaba al moribundo, pues nada más ni nada menos que para absorber y succionar esos pecados del individuo, y es conocida como la comedora de suciedad, ya que se creía que visitaba a la gente en estos momentos de morir y le confesaba sus pecados. ¿Esto a qué os suena? Bueno, pues ella, al comerse este tipo de suciedad, esta especie de inmundicia, los aztecas, lo que son los moribundos, lo que hacían es confesarse a sus sacerdotes para redimir sus pecados. Pues esto a qué os suena. Pues al igual que el cristianismo, ¿no? Al igual que el cristianismo, la última confesión, es decir, la extrema unción próxima a morir el moribundo, este sacramento de la extrema unción, que es el perdón de los pecados, esa especie de lavado de cara, que en realidad es una salvación espiritual en toda regla. Pues esta diosa Tlazolteotl, madre mía, esto, mira, he ensayado delante del espejo eso es para decirlo y todavía no lo consigo. En realidad es la dualidad en persona, ¿eh? Claro. Mostraba las contradicciones de algunos valores morales sobre, pues, de una forma, la feminidad en la sociedad azteca, y tenía una ambivalencia pero absolutamente patente. Y veréis, traía por una parte el sufrimiento con las enfermedades venéreas y a la par su curación mediante la medicina. Esto es absolutamente contradictorio. Inspiraba las desviaciones sexuales, pero a la vez traía la capacidad para absorberlas y curarlas. Bueno, pero eso es la dualidad que tienen muchos dioses también del paganismo, ¿no? Por una parte te curan y por otra parte te matan. En el templo de Komombo en Egipto ocurre lo mismo. Tiene ahí dos divinidades con distintas energías, por decirlo así, o la diosa Sekhmet, por ejemplo, y con la diosa Bastek, que en el fondo es un poco con la contraparte de diosas que intentan buscar algo parecido, pero con finalidades distintas. O sea, por eso digo que es algo como muy universal. Estamos dando vueltas a lo mismo, Jesús y oyentes. Sí. La cuestión está en que esta especie de hitos y de patrones se repiten en toda la humanidad, en distintas partes del mundo, y los vemos así, de esta forma representados. También era patrona de los médicos y a la vez era la diosa cruel que traía la locura. O sea, es una cosa... Lo tenía todo, lo tenía todo. Lo tenía todo. Bueno, yo creo que incluso para terminar os podría dejar una reflexión final, que esta escultura es uno de los ejemplos del arte mexica y azteca que nos aporta lo presentes que tenían estos pueblos, la idea de la muerte, es decir, y tengo siempre las palabras de la muerte como consejera, que siempre decía el famoso Don Juan de Carlos Castaneda, que supuestamente es una tradición tolteca también, es decir, siempre tenía la muerte al lado izquierdo de su hombro. Por eso les gustaba tantísimo a estos pueblos la representación de los esqueletos, las calaveras. Era absolutamente estético para ellos, les encantaba. Y luego esta idea de la dualidad, siempre presente en el universo indígena, pues encarnada por otras figuras aztecas. Es decir, yo he visto, y además lo dejaré en el muro, máscaras que tienen una parte calavera y otra parte vivo, otros especie de pequeños braseros de terracota que hay diversas caras que una sale de otra. Es decir, el bien, el mal, la vida, la muerte, la sequía,
las lluvias, la juventud, la vejez. Parece que de alguna forma, fíjate, hablando de los egipcios y también del libro famoso del Kybalión, que parece que hace referencia a todo esto, ¿no? Al principio de correspondencia, lo que es arriba y abajo, al de vibración, todo se mueve alternativamente, al de polaridad o dualidad que hemos estado hablando, que siempre todo tiene dos polos. Es decir, en la naturaleza tiene un ritmo, tiene una causa y efecto. Y en ese sentido, para traérnoslos al terreno del taller del pintor, os quería comentar que el arte moderno es en gran medida y en un gran porcentaje una relectura del arte primitivo. Como si fuera también es un reencuentro con nosotros mismos, porque en definitiva, ¿qué somos? Pues somos los mismos. O sea, es que yo tengo esa teoría. Muy bien. El bien y el mal, la dualidad que no está viviendo Marcos Carrasco. Él lo vende como que se ha ido para allá a esta zona caribeña a investigar el arte. Estoy pasando un calor aquí que ya, estás fatal, sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. mismo. Estás sufriendo muchísimo. Suelta el daiquiri. Que sé que ahora, según cuelgues, te vas a la playa. Mucho azteca, pero hazte cargo de esto y hazte cargo del daiquiri. No tengo excusa. Ya, me voy a Cancún. No, claro. Yo, Marcos, no quiero seguir interrumpiéndote tu sacrificio, tu retiro de sufrimiento, así que nada, no queremos robarte Sigue más sacrificándote. Es un sacrificio azteca en toda regla. Que sea leve, Marcos, gracias. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo. Y hablando sobre los aztecas, Juan, en esta enciclopedia eslava también hay un episodio, también hay un capítulo, un apartado para los aztecas también. Y la deformación craneal. Sí, bueno, en los pueblos mesoamericanos, que abarcan un montón de pueblos, es decir, una denominación geográfica, para entendernos, está México, Guatemala, todo eso, pues la península de Yucatán sobre todo, pues los aristócratas los aristócratas tenían un canon de belleza curioso. Cuando el niño nacía, le ponían 4 tablillas para que se le deformara el cráneo hacia atrás, y así lo tenía hasta la adolescencia, en que ya el cráneo estaba apepinado, ¿no? Y también le ponían, entre los ojos, le ponían una especie de mota, como la que, con perdón por la comparación, como la que llevan los gorros de la Legión, ¿no? Que llevan una mota colgando, desde pequeñitos, ¿no? Para que los niños salieran estrábicos. Porque eso era también un ideal de belleza. Sí. También hay que tener en cuenta que esta gente de la nariz le empieza en medio de la frente, no como a nosotros en las cejas, ¿no? Y es decir, eso eran características curiosas que tenían, ¿no? Y bueno, aparte de eso se hacían un montón de escoriaciones, etcétera. Es decir, tiene algo la cultura esa con ser tan admirable, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a la maya, ¿no? Claro. Tiene algo de masoca, ¿no? Creo que ibas a decir de mal gusto. No, simplemente ellos lo veían como belleza, ¿no? Obviamente. Pero ellos lo que trataban era reflejar un poco el canon de belleza de los dioses. Claro, a los españoles les resultaba eso extrañísimo, ¿no? Sobre todo cuando veían gente. Ellos ya llevaban heridas porque los conquistadores solían tener costurones y tal, pero que esta gente desde pequeños se hicieran heridas, se las rellenaran, que se hicieran esculturas de piedra, trocitos de piedra metidos en la piel y tal. Todo esto que ahora se lleva tanto, se va llevando, piercing, claro. Los piercing, eso lo tenían absolutamente asumido, ¿no? Pero es curioso, solo la sociedad aristocrática, el pueblo no. El pueblo, los esclavos, todo eso no, eso podían estar normales, ser feos. Supongo que era una manera de distinguirse. Sí, claro, si tienes un cráneo alargado, si tienes incisiones en todo tu cuerpo, si eres estrábico, se afilaban los dientes, también. Sobre todo las mujeres se afilaban los dientes, ¿no? Hay que pensar que tendría que ser terrible el aspecto, ¿no? De una chica guapa pero con los dientes afilados. Una cuestión, porque además yo sé que últimamente estás estudiando bastante sobre esa cultura azteca y en general sobre esas culturas mesoamericanas. La sensación que da es que cuando llegan los españoles la cultura azteca era lo más de lo más y que por lo tanto habían llegado al culmen de desarrollo técnico, científico, cultural de Mesoamérica. Pero ¿realmente llegaron a ese culmen o realmente los aztecas supusieron un paso atrás en comparación, por ejemplo, con los toltecas o los mayas? Bueno, ellos tienen un problema fundamental, estos pueblos en general, ¿no? Han desarrollado la astronomía, las matemáticas, todo eso lo han desarrollado más que el viejo mundo. El urbanismo lo han desarrollado bastante más. Cuando llegan los españoles a Tenochtitlán se quedan pasmados y dicen, bueno, esto es mucho más que Venecia, que Roma, que Sevilla, que es decir, no saben con qué compararlo porque aquello, incluso alguno dice, como todos han leído El Amadís de Gaula, que era el bestseller de la época, ¿no? Que era una novela muy fantástica, pues ellos dicen, esto es una cosa del Amadís, es decir, ellos del viejo mundo no recuerdan que haya algo
tan organizado y tan impactante como aquella ciudad lacustre maravillosa, ¿no? Es decir, en ciertos temas los aztecas en general, ¿no? En realidad no son aztecas, los aztecas son sus antepasados, pero ellos son ya mexicas, son de otros muchos pueblos, ¿no? Tlaxcaltecas, todos esos en cierto modo han superado culturalmente en muchos aspectos a Occidente. Pero a nivel arquitectónico más bien. Pero no dominan... Lo cuenta muy bien, temas matemáticos y de cálculo, estaban muy organizados. No dominan el hierro, ese es su problema. Ya. Ellos no tienen hierro y los españoles van con hierro, y por eso los españoles, un grupito solo, se hace con aquello. No el heroísmo desenfrenado que nos han enseñado a veces en la escuela, no. Ellos eran unos abusones, los mexicas concretamente. Había una especie de tripartito de 3 pueblos, pero los mexicas eran el pueblo predominante, ¿no? Los mexicas dominaban un montón de pueblos que eran vasallos. Y era una especie de Prusia de Mesoamérica. Era un estado militarista que abusaba del resto de los estados. Entonces, como ellos tampoco conocían la moneda, otro detalle también de poco desarrollo, ¿no? Pues era todo por trueques, ¿no? La única moneda que medio moneda tuvieron eran las almendras de chocolate, ¿no? Bien, pues como ellos imponían a los pueblos sojuzgados, les imponían un impuesto en maíz, en una serie de cosas y en gente para el sacrificio, mujeres, hombres y niños para el sacrificio, porque los dioses de estas religiones exigen continuamente sacrificios de sangre, que consistía básicamente entre 4 sacerdotes te ponían encima de una piedra cóncava y te sacaban el corazón. Y te sacaban, sí, te rajaban el plexo. Exacto, sí, y por ahí te sacaban el corazón vivo, palpitante, te lo sacaban y se lo ofrecían al dios. Claro, cuando los españoles llegan, ven esto y además se comen las partes principales de los que sacrifican, se las comen. Pues claro, a los españoles les parece que esto es de una barbarie y de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, claro, los españoles que también van con su mentalidad de principios del siglo XVI, de conquista y tal, ¿no? Una mentalidad militar, pues claro, arrasaron aquella civilización que a ellos no le parecía tal civilización, a ellos le parecía... Demoníaco, que no, ellos dicen demonios. Cuando, es decir, cuando hablan de los ídolos, dicen, no, sacrifican a los demonios. Pero es que fíjate, la imagen que tenía que ser... Claro, dentro de la admiración que les causa, que se le ve a Bernal y al Castillo, a las crónicas, cómo les impacta cuando llegan a la ciudad lacustre de Tenochtitlán, que era espectacular para ellos. Como muy bien dice Juan, no saben a qué posición colocarla dentro de sus comparaciones. Solo el olor de la sangre de los templos, les llama la atención muchísimo. Es decir, les parece algo extraño, raro, las imágenes diferentes y el saber que son gente que arrancan corazones y comen a la gente. Entonces, eso para alguien que viene de Europa del siglo XVI dice, ostras. Ahora mismo no te quiere contar. A los europeos actuales, vamos, te sueltan en el México del siglo XV finales, caquitas hacen todos del miedo. O sea, la sociedad está blanca y blue española actual, bueno, te mueres de miedo. Si pisas lo que hoy es Veracruz. Y con el aspecto que nos ha descrito Juan antes, además. Exacto, los dientes afilados, de hecho, uno de los problemas que tuvieron militarmente está claro, una espada, ellos se quedaban pasmados de que con una espada, en una ocasión, hay varios que se están llevando a capitán a Cortés. Sí, Cortés mató de un golpe de guantelete a varios. Y él con una espada, uno de sus pajes, con una espada le corta uno o los 2 brazos. Entonces, esas cosas, esas heridas, ellos los dejaban espeluznados. Sí, Juan de Jaramillo. Ellos solo tenían la macana, que era una especie de garrote con hojas de obsidiana afiladas como navajas, porque ellos no querían, en una guerra, no querían matar al enemigo, querían capturarlo para sacrificarlo a los dioses. Entonces, ese es otro de los problemas que tienen, que los españoles van a matar al enemigo. Ellos, por ejemplo, Cortés se lo pudieron cargar en un par de ocasiones y no lo mataron porque querían llevárselo a sacrificarlo, ¿no? Eso fue otro aspecto negativo. Es que ellos tienen un tipo de guerra ritual que la Europa moderna no comprendía. Europa moderna era un tipo de guerra moderna. Era la guerra florida. Exacto, entonces no había comparación posible. Por otra parte, había una cierta injusticia hacia el comportamiento español en Mesoamérica y en el mundo incaico, y es que cuando dicen qué brutalidad, cómo se desempeñaban los conquistadores, ¿alguien ha leído cómo era una guerra en Europa en el siglo XVI?
Eso era de niños inocentes, Sudamérica. Esto era una salvajada, una guerra europea del siglo XVI y XVII, que eso, vamos, era una cosa de críos. Por otro lado, también hay que darse cuenta que los castellanos tienen ese doble miedo. Por un lado, les parecen gente temible, peligrosa, saben que son guerreros entrenados, ellos descubren perfectamente que hay categorías organizadas, que tienen órdenes militares, que tienen estructuras muy bien preparadas y que les entrenan desde niños para combatir, pero capta muy bien sus debilidades. O sea, hace poco un historiador, no voy a contar, no era muy divertida, decía: los españoles de la época eran unos 10 centímetros o 12 más bajos que los actuales, pero los mexicanos eran aún más bajitos. Entonces les sacabas un montón de distancia y de altura, mucho más altos. Gente como Alvarado era un gigante, literalmente. Entonces eras más alto que ellos, llevabas hierro, eras muy invulnerable, aguantabas mejor, tenías caballos, que eso es lo que es decisivo. Absolutamente. Y luego, además de eso, como dice el exagerando, joder, se me viene un montón de tipos vestidos con pijamas de leopardo, o vestidos con un dodotis y un palo. Entonces, pues cobran, claro. Y entonces, una batalla de exterminio estilo europeo occidental, pues es que no tienes piedad con esa gente. Y así se escribió la historia. Pero que hay mucha injusticia en eso también, en la forma. Son contactos de civilizaciones que no se conocían y con mentalidades que ahora no podemos. Bernal Díaz del Castillo era un tipo, no sé si era de Medina del Campo, algún lugar de estos de Valladolid. Que se va allí con 24 años, en el siglo XVI, y pretende que se comporte como un negociador de la ONU actualmente. Pero bueno, es un tipo que lleva a un lugar donde huele a sangre a kilómetros, donde la gente arranca corazones y se los comen vivos. No solo eso, sino además con los que no te puedes entender además, con las palabras. Exacto. Claro. No sabes qué usos y costumbres tienen. O sea, tú tienes al enemigo, te enfrentas a él. Lo que sí es cierto es que posiblemente, y como es lógico y como sucede en absolutamente todas las guerras, de la primera a la última, hubo abusos y hubo, verdaderas sangrientas de todo. Hubo negociaciones, de todo. Para los mexicanos es un fin del mundo. Lo que sí es cierto para los mexicanos es un fin del mundo, literal, un fin del mundo. Pero es que además estaba pronosticado por sus profecías, sabían que ahí se terminaba su mundo. Uno de los problemas que tuvieron fue precisamente eso. Ellos tenían una profecía de que el dios serpiente, porque pronunciar dios en mexica es una cosa complicadísima, llamámosle el dios serpiente, la serpiente emplumada, tendría que venir del mar, y serían gente barbada, porque los indios tenían, 4 pelos en la mejilla, pero eran lampiños, ¿no? Entonces tenía que venir gente barbada y de piel blanca, ¿no? Entonces de pronto, claro, se sintieron sobrecogidos. Estos son los hijos del dios. Como además traían cañones, que a ellos al principio los cañones y las escopetas, todavía arcabuces pocos. Había escopetas que era la versión, como la espingarda, la versión más antigua del arcabuz. Para ello eran tubos que tenían dentro un trueno y que te mataban, ¿no? Es decir, que todas estas cosas las veían como una especie de magia muy superior a lo que ellos tenían. Como algo extraterrestre para ellos. Entonces, claro, ellos eran muy superiores en algunas cosas, pero obviamente en la cuestión militar. Y luego encima las enfermedades te mataban, es el colmo ya. Lo tenían todo. Y además, eso es un aspecto que además hay que resaltarlo. Los europeos, no solo en América, sino todos los europeos, en las conquistas que han hecho los imperios europeos, franceses, ingleses, etcétera, sobre todo es cuando han llevado enfermedades que solo se daban en Europa, para las que los europeos ya teníamos anticuerpos, pero, por ejemplo, en la conquista de México, previamente ha habido una epidemia y durante la conquista hay otra que arrasa aquello por completo. Y cuando llegan a Perú, lo mismo, hay una epidemia que los precede. Entonces, es decir que... además creo que la mayoría de los muertos fue por epidemias más que por batallas. O sea, que el genocidio fue por gripe y sífilis. Claro. Incluso en zonas próximas, como la Macaronesia, como ocurre en Canarias la famosa modorra que afecta a los guanches, que nunca se ha sabido identificar exactamente al 100% qué es que los guanches se mueren, literalmente, al contacto con los europeos. Entonces, acaban perdiendo parte de su fuerza y energía porque la gente se muere. ¿Has dicho, Juan Ignacio, que la mayoría de las muertes se producen por gripe y sífilis? ¿Sí? ¿Qué harían? Al final, todas las historias que estamos contando vuelven a lo mismo. El ser humano es el único animal que tropieza, no 2000 veces con la misma piedra. Bueno, Juan Ignacio, y por alusiones, ¿quieres tirar tú la ruleta ahora? A ver, vamos a tirarla con una cierta fuerza y... No te la cargues. A ver si sale el 7, venga.
¿Qué pone ahí? El 7. Por favor, el número de San Cecilio. ¿Ha tirado la ruleta o un dado? Yo no sé. No sé qué ha tirado. Lo que no sé es con qué lo ha movido. No sé. Con la guitarra. Con la mente. A ver, dale la vuelta al cartel. ¿Qué pone detrás? El tema. ¿Qué pone? El tema pone San Cecilio y los libros de plomo. San Cecilio y los libros de plomo. Los plúmpeos. Esto también está en la enciclopedia eslava. Sí, también. Bueno, hay que recordar, como siempre, viendo un poco en el panorama más amplio, cuando empieza el protestantismo y ocurre el Concilio de Trento, la Iglesia ve que tiene que recuperar el terreno perdido y una de las cosas que cuidan es darle a los pueblos, darle un patrón y que todo el mundo tenga unas raíces directamente entroncadas con el primer cristianismo, todo esto, ¿no? Y entonces en ese contexto ocurre en Granada, ocurre que también los moriscos, como se ven muy perseguidos por la autoridad eclesiástica, que no se fía de ellos, hacía bien en no fiarse porque realmente eran conversiones falsas, muchas de ellas, ¿no? Pues ellos se inventan una especie de textos sagrados que de algún modo pueden hacer que convivan o que coexistan, pero que convivan más bien el Islam y el cristianismo. Como si, bueno, en el fondo somos de lo mismo y venimos del mismo sitio. Venimos de Abraham. Y venimos, sí, porque Abraham es el padre y tal, ¿no? Entonces esto lo ocultan, es decir, es una de las primeras falsificaciones arqueológicas de la historia, lo ocultan en el que después se llamaría Sacromonte, que entonces todavía no tenía ese nombre, en unas cuevas. Porque allí vivían un montón de negros que eran esclavos y que lo llamaban el Valparaíso. El Valparaíso. Y allí de pronto pues se empiezan a hacer excavaciones, se encuentran placas de plomo, que son los plomos del Sacromonte, con una serie de inscripciones y tal, que ellos mismos las pueden descifrar. Todo esto el asunto fue a parar a Roma. Enseguida, cuando pasaron unos pocos, al principio se lo tragaron, ¿no? Cuando pasaron unos pocos años se vio que aquello era falso por completo y de hecho lo han tenido en Roma arrumbado allí en un cajón de los archivos vaticanos hasta hace unos pocos años que lo han devuelto y ahora está expuesto en la abadía del Sacromonte. Allí se hizo una abadía y bueno, entre este rollo que se traían estaban los 7 varones apostólicos. Es evidente que el cristianismo en España llega a través del norte de África. El norte de África hay que recordar que esto es romano y ha sido romano, después bizantino y tal. Es decir, que cuando los romanos decían Mare Nostrum es que todo el mar era suyo realmente, ¿no? Ahora no, ahora ya está dividido el mar y lo de abajo pertenece al Islam y lo de arriba pertenece a Occidente, a Europa, ¿no? Pero entonces no era así. El cristianismo seguramente entró por África. Vino desde la Tebaida, indudablemente, y llegó a manos de los varones apostólicos que hicieron, digamos, la primera entrada. El monasterio, por ejemplo, servitano de Santa Ver, se sabe perfectamente que era gente que procedían de África y que se instalaron en el centro de la península, en la provincia de Cuenca, para construir de alguna manera un monasterio de fe visigoda, pero que poco a poco fue derivando hasta los concilios de Toledo. Bueno, y básicamente esta es la historia, ¿no? Lo que ocurre es que en el siglo XVII, además, España, como en el XVI, España, como es entonces la dominadora, digamos, de Occidente, pues se siente un poco como humillada porque los principados de Italia, el Vaticano, etcétera, pueden siempre tener raíces muy romanas, muy directas, incluso las familias dicen proceder de los romanos y nosotros resulta que éramos bárbaros en el imperio. Entonces aquí se inventan cosas. Hay un famoso jesuita, falsificador, Román de la Higuera, que se inventa una crónica con un cronicón que trae un montón de santos adscritos, es decir, santos que han perecido en la persecución de Diocleciano, todo falso, obviamente, ¿no? Todo. Por eso lo llaman los falsos cronicones. Los falsos cronicones, claro. Y entonces este pues le pone a un montón de pueblos de España, le pone un santo que pereció allí, ¿no? Con peana. Y algunas veces 2 santos, que siguen siendo los patrones. Incluso después se ha descubierto, todo eso es falso, pero bueno, ya se sabe que la religiosidad popular no tiene por qué basarse en verdades, porque si la religión hubiera que basarla en verdades, pues a lo mejor
sería muy discutible todo, ¿no? Entonces bueno, pues un montón de patrones de España no existieron, sencillamente. Claro, mira, por ejemplo, un caso muy concreto que lo vimos Jesús y yo hace muchos años, el caso de Santa Cristina en la ciudad de Osma. Santa Cristina, sí, no, es que la momia de Santa Cristina, claro, ya al final nos dijo el cura, bueno, ya sabe usted, se la trajeron de las catacumbas, la pusieron Cristina y dijeron, pues es Santa Cristina, estaban unos huesos. Era argentino. Era argentino. O uruguayo, ¿no? Por cierto, hablando de argentinos, hay una anécdota. ¡Qué desviación! ¿Ya ves tú? ¡Qué bien traído! Dejarme lo estaba buscando, yo creo que lo he hecho a propósito. Es que esto tiene mucha gracia porque es una anécdota muy curiosa. Ya se la conté a Jesús en su día. En este sitio donde estaba la tumba de San Indalecio hay una ermita de la que es actualmente el obispo titular, el Papa Bergoglio. Lo que pasa es que nunca he ido por allí. Bueno, no puede estar en todas partes. Lo que sí es cierto es dentro de esos textos que tú estabas comentando, Juan, que estaban escritos en latín mayormente, aunque también había parte de texto en árabe, que lo que pretendieron es que fuera una especie de un nuevo evangelio. Ese evangelio, ¿y de quién? Pues de la Virgen María. Entonces, como tú bien apuntabas, era sobre todo para unir esa doble religiosidad que, pues eso, los mismos que lo habían hecho eran los mismos que tenían que traducir. Pero lo que se buscaba era una finalidad clarísima política. Es decir, en aquel momento los moriscos estaban entredichos. Se oían ya tambores de que iban a ser expulsados. Y se pensaba que esta era la última maniobra, en fin, una argucia picaresca para que no les expulsaran. Se sentían muy perseguidos, porque claro, había desde la propia conquista de Granada y sobre todo la guerra de la Alpujarra que viene después, está muy claro a nivel de cristianos españoles, está muy claro que esta gente hay que echarla porque esto es un peligro, porque además está en el Quijote, claramente reflejado. Están en connivencia con los turcos y con los berberiscos, por eso en todo Levante era un problema auténtico porque venían y además ellos daban el chivatazo, era una quinta columna, es decir, que eso es cierto, ¿no? Y porque además tenían un caudillo muy claro y muy concreto que era Fernando Valor, conocido como Aben Humeya, que era, digamos, el rey de las Alpujarras, o sea, de alguna manera. Yo creo que toda esta falsificación de los libros públicos, que lo hicieron muy bien, lo falsificaron muy bien, porque bueno, yo cuando he visto también esas cosas que se ven en el Sacromonte, hombre, se tiraron años para poder hacer como esa mixtura, ¿no?, entre el latín, el cristianismo, el árabe. Era muy difícil concordar las dos cosas, era muy difícil. Era complicado. Pero bueno, ellos hicieron ese esfuerzo que en un principio colaba, y si llega a colar del todo, pues bueno, pues hubieran islamizado entonces la religión. Claro, pero ¿cuál es Felipe III no los hubiera expulsado? Pero ¿cuál era? No, vamos a ver, o sea, cuando el duque de Lerma les expulsa, se los lleva a Valencia en 1616, los echa de España de alguna manera, y de repente se encuentra con el 13. Entre el 10 y el 13. Sí, efectivamente. El decreto es de 1609 y tardan 3 años. Ahora, como se han revisado al alza las... Fíjate, pero se encuentra con un problema tremendo, y es que se queda sin mano de obra. Hombre, Valencia pierde el 30% de la población. Y los alarices, y tienen que volverlos a llamar. No los llega, acaban llamando. Es que es complejo. A los maestros. Muchos se convierten. Pero aun con los convertidos. Los judaizantes y los convertidos. Sí, pero los convertidos. Los que más. Los convertidos moriscos que se mantienen más en la zona castellana, en la zona que es linda con la frontera de Portugal, donde aguanta un poco más la población. Pero en Levante, en Aragón, Levante, sobre todo en Valencia y Alicante, es que llegan a expulsar el 20 y el 30% de la población. Es proceso económico y agrícola. Es que el peligro era tan terrible el mantenerlos. Aquello se quedó sin albañiles y sin hortelanos. Claro, sí, y gente que pagaba impuestos, además. Que quien tiene moro tiene un tesoro. Claro, porque pagaba impuestos, además. Tú tenías la tierra y tenías allí 4 o 5 aparceros que te daban un montón de dinero. Pero es que, claro, realmente era un gran peligro. Y Felipe III, que tiene grandes problemas, porque ya los reyes anteriores todos han pensado que esta gente hay que echarla, pero por cuestiones económicas lo van dilatando. Pero Felipe III tiene muchos problemas de conciencia y tal, ¿no? Pero sobre todo era el miedo, es que la presión que había de los cristianos viejos era terrible. O sea, que una incursión en la costa alicantina llegó hasta Villena, hasta el interior.
que es que llegaban hasta el interior. Entonces el miedo era tremendo, estaban convencidos de que una segunda guerra de las Alpujarras daban listas, era de Moreloda. Daban listas de qué gente había que llevarse porque eran los ricos, claro, pero luego pedir rescates. Es decir, que era una tremendo. quinta columna que ocupaba todo el levante español. Entonces, era una quinta columna y por eso intentaron hacer el quinto evangelio, que no les sirvió de nada. Sí, claro, es que estamos para crear todo esto, aparte que ya se sabe hoy en día, pues al menos uno de los dos, porque hay dos médicos que pertenecían a la sociedad. No se sabía quién era. Sí, Miguel de Luna, que es el que se seguro que se sabe. El Castillo, pues hay ciertas dudas de que fuera autor, pero sí que todos formaban parte de, digamos, de un contubernio, de esa parte, además, una parte de la sociedad granadina adinerada, poderosa. Y culta. Sí, culta, pero con un pasado morisco. Claro, y entonces se enfrentaban ante esa nueva sociedad de Carlos V, de decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, si subsistimos y si la colamos. No, a Felipe II se la colaron. El problema es que Felipe II sí que se lo llegó a creer cuando ya se lo mandan a Roma y ahí quedó pues prácticamente durante siglos. Hasta el año 2000. Claro, hasta durante siglos. Y ya porque lo han dicho que los devuelva, pero no le dieron ninguna importancia. En Roma no, es decir, en Roma no la cosa no coló, evidentemente, ¿no? En Roma todas estas milagrerías que ocurren en muchos más sitios, ¿no? También ocurren apariciones de este tipo en Baeza, en Arjona, todo eso es el mismo contexto. Allí hay que demostrar las cosas, ¿no? Y no se demuestra fácilmente. Es decir, que en Roma tienen también los papas, aunque algunos sale que es español y tal, pero tienen cierto prejuicio contra los españoles que se han adueñado de aquello y que les parece que manca de finezza, ¿no? Que son gente muy vasta y tal, ¿no? Entonces el tipo, y siempre además tienen el español de entonces, lo mismo que al americano ahora se le critica, al yanqui y tal, ¿no? Pues en fin, son imperialistas. Chulos, prepotentes y toda esa acusación. Al español entonces les parece que es prepotente y además siempre se les cuelga el San Benito de judíos, que son moros. Sí, que son una raza, claro. Eso opinaba Hitler también. Pero vamos, en el contexto de la época en que estamos es que eso tiene unas razones lógicas. Sí. Y una de las razones principales es que una vez hubo en Roma un papa español que fue Alejandro VI y que se dedicó a acoger a judíos y a todo el que llegara por allí y que iba expulsando a Fernando el Católico y él los iba acogiendo. Y de alguna manera, claro. Tampoco exagerar. Ya con Benedicto XIII ya creo que ya venían las cosas. El Papa Luna, el de estar en sus 13. Es simplemente que el papado no se fía mucho de España, sencillamente, ¿no? Hombre, y más cuando se queda en Roma, o sea, ese día deja de fiarse del todo. Hombre, es que Carlos V ahí no fue culpa suya realmente, pero no, claro, no pasaba por ahí. La verdad es que se lo merecía el Papa, ¿eh? Sí, desde el punto de vista de Carlos I, hizo merecía bien, unos azotillos, sí. Bueno, yo creo que podemos ir afrontando Jesús, faltas tú. Tira. Una tiradita, nada, pero primero una musiquita, bueno. Desengrasamos sí. Y tiramos la ruleta. Vete calentando el hombro, Jesús. Vete calentando la muñeca. Sí. Vete probando. Ya verás cómo tiro la ruleta y además sin darme importancia. Que Juan Ignacio le ha pegado un tirón antes, que yo creo que esto va a estar más duro. Lo tienes fácil ahora. Me la ha descojarengado. Ya la estoy viendo, está medio rota. No nos la vuelven a dejar en podio. Hay números que ya ni están. No sé de dónde ha sacado lo de los números. Pero ¿tiras? Tiro, sí, venga, ya. Por ahí, vamos. ¿Y bien? El 15, señores, la niña bonita. ¿Pero qué estamos, en el bingo o dónde estamos? Que me la quitan de las manos. A ver, ¿qué pone ahí? Pues bueno, la verdad que al final todo, fíjate, es una ruleta al azar y todo tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Tiene que ver con la sangre también. Qué casualidad. Pero la sangre de San Pantaleón. O de San Genaro. Creía que eso que ha sonado de fondo, que lo habrán oído los escobuleros, era un efecto de sonido, pero es que se ha caído una guitarra. No ha pasado nada, estamos todos bien, hablando de sangre. Y de un fenómeno que se llama licuefacción. Licuefacción, que es algo sólido que luego se convierte en líquido por unos procesos que nosotros no sabemos, pero que Juan Eslava Galán sí lo sabe. Bueno, sé que... Vaya marrón que te acaba de contar. Que al final, Juan, no me digas que no es un milagro. Que lo del 27 de julio en San Pantaleón... Sé que hay gente que lo sabe. Bueno, el más famoso obviamente es el de San Genaro. El de San Genaro, que allí se monta un zipizape. A mí me ha dicho un famoso director cinematográfico,
me dijo que había presenciado aquello porque estaba haciendo una especie de reportaje y que las señoras enlutadas decían una palabra italiana antigua, creo que es scopami o se parece, creo, sí. Estoy hablando de memoria, ¿no? Que es, no sé cómo decirlo por la onda, porque estamos en horario infantil. No, es un horario se puede decir. Es fóllame. A ver, o sea, no hemos entendido. Advierto que hay, bueno, me acabo de acordar, hay escobuleros que lo estarán escuchando en horario infantil. Bueno, pero da igual, repito. Emitimos una Zulu. Llega hasta el punto, el paroxismo con el santo, con la sangre del santo y tal, ¿no? Entonces, y precisamente solo se licúa en ese día preciso, ¿no? Nunca se ha licuado en otro. Sí, bueno, el general napoleónico que llegó allí y dijo que o se licuaba o montaba el cirio y la sangre se licuó. Sí, hombre, claro. Bueno, se ha licuado también hace unos 3 años, algo así, cuando fue el Papa. Sí, en el 2015. Bueno, es lógico porque si va el jefe, señor. Sí, pero cuando fue Juan Pablo II, nanaina. O sea, Juan Pablo II, naranjas de la China. San Genaro objetaba seguramente este hombre. Pero bueno, en cualquier caso, todo alguna vez hemos incurrido en el defecto de comer ketchup o de echar ketchup en los alimentos, ¿no? Y los aficionados al ketchup saben que hay que sacudir primero el bote para que se licúe, porque si no está demasiado espeso. Bueno, pues hay un fenómeno que yo, como soy de letras, no sé describirlo, pero en el libro lo he descrito porque recurrí a las personas que lo sabían, ¿no? Que es, en virtud de ese fenómeno, si mueves la vasija que contiene ese líquido que parece sangre, que no es sangre, obviamente, ¿no? Si lo mueves y lo calientas un poco con las manos, entonces se licúa. Y ahí es donde está el milagro, ¿no? Hablaban también de esperma de ballena, que a lo mejor se utilizaba para hacer esa especie de composición alquímica. Sí, herejía. Es una composición, pero probablemente, desde el primer minuto. Probablemente los que a mí me lo explicaron me dijeron que cerca de Nápoles existe es una especie de mineral que tiene esta propiedad, ¿no? Y que bueno, mezclado con otras cosas, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues sencillamente, no es sangre, pero se produce esa licuefacción que es simplemente una cuestión física. Pero bueno, si tú tienes la fe en que San Pantaleón aquí en Madrid o San Genaro tal, pues se está licuando, pues la leyenda va mucho más allá. Realmente es la sangre de San Pantaleón que está en Madrid, evidentemente en el convento de la Encarnación, creo, si no me falla la memoria, pero toda esta historia tiene muchísimo más raigambre y Juan lo sabe perfectamente. Todo empieza cuando un peregrino del Camino de Santiago llega a San Pantaleón de Losa, en la provincia de Burgos, con una ampolla donde dicen que está la sangre de Cristo. Entonces se tiene unos años en esa iglesia de San Pantaleón y entonces alguien lo sabe y cuando se hace la recogida, digamos, de reliquias en épocas de Felipe II, esa ampolla llega a Madrid y Felipe II la pone en el convento de la Encarnación. O sea, no estaba ya en el convento de la Encarnación en principio, sino que llega a través. Pero es que además de la zona que viene, es curiosísima porque ahí se dan una serie de elementos que tienen que ver mucho con la época en la que sucede todo esto. San Pantaleón de Losa está en medio de la Sierra de la Magdalena, justo a un pueblo que se llama Criales y a otro que se llama Santa María de Siones, con lo cual, que vamos, miel sobre hojuelas. Algunos han pensado de alguna manera que ahí estábamos hablando de uno de los griales españoles, que sería la famosa copa donde venía esa sangre de San Pantaleón, que al final termina en la ampollita famosa. Bueno, sí, bueno, pero eso es muy simbólico, es verdad que el grial como copa de la última cena, bueno, de la copa de la última cena y de la copa donde se supone que recoge la sangre. Claro, pero es que lo curioso... Entonces tiene mucho que ver con la sangre, tiene mucho que ver con la fertilidad y con la propensión que existe de convertir en milagro un poco todo lo que rodea al grial. Los fenómenos físicos. Sí. Pero claro, lo que me interesaba un poco de este asunto, ¿no?, de la licuefacción, no es tanto el milagro, que siempre se ha entendido así, como prodigio. Fíjate que yo diferencio las dos cosas. Yo entiendo que aquí estamos hablando de un prodigio y me remito a dos hechos concretos. Cuando tú analizas un poco las
a geografías de San Genaro y de San Pantaleón, nos damos cuenta que son decapitados en el mismo año, en el 305, en distintos lugares, pero qué curioso, ¿no? Sus discípulos recogen parte de esa sangre, la meten en ampollas, a partir de ese momento se pierde, ya sabéis que esto ya empieza a surgir a partir del siglo VI, siglo VII, es decir, durante muchos siglos no se sabe nada de esas ampollas, y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir estos prodigios que los fieles lo consideran que es un milagro. Yo entiendo que estaríamos en presencia de algo que está muy bien y que es lícito, ¿no? Que es un tipo de prodigio físico, fisiológico, alquímico, de ciertas propiedades, bueno, pues que tienen que ver con productos vegetales o animales, que en momentos determinados, tú lo has dicho, pues en fechas, hombre, lo curioso de San Pantaleón es que solo se licúa en un día concreto, que es el 27 de julio, día antes y día después, y la de San Genaro en 3 días diferentes, ¿no? Tanto en mayo, en septiembre como en diciembre. Pero con independencia de eso, el proceso es el mismo, es decir, es como son santos de esa cristiandad, donde prácticamente no tenemos datos, es decir, donde Santiago de la Vorágine con la leyenda áurea prácticamente se lo inventó, pero que sí sirve para mantener un culto relacionado con la sangre que para que sea más efectivo, es decir, hay que buscar como efectos especiales, se licúa en determinadas fechas que además, como todo buen prodigio, tiene su maldición. Es decir, cuando no se licúa es que una desgracia va a ocurrir. Y ahí con la de San Pantaleón, como tú bien sabes, se decía que eso pasó pues durante los primeros días de la Guerra Civil, entonces ya se presagiaba que algo malo iba a ocurrir. Luego vas mirando por estadísticas y te das cuenta que no se ha licuado cuando ha habido desgracias en España o cuando ha habido desgracias en Nápoles. Pero yo creo que se buscaba un poco los artificios, vamos a llamarles físico-químicos, para buscar el prodigio, para buscar el supuesto milagro, para atraer la fe, atraer a los peregrinos y por lo tanto que ese lugar fuera rentable. Hombre, al fin y al cabo, bueno, rentable es una buena palabra. Porque, claro, obviamente, cuando se manifiesta el prodigio en cualquier iglesia o en cualquier santuario, acude mucha gente, la gente se enfervoriza y la gente suelta la manteca. O sea que anda que nos han inventado milagros para hacer rentable algo. Claro, son rentables, ¿no? Bueno, la sábana santa sigue siendo rentable. Claro. Es decir, que hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Pero sencillamente, claro, la religión desde la más remota prehistoria se basa siempre en fenómenos que no se explican. En el momento en que el fenómeno se va explicando, la religión va quedándose digamos, va perdiendo terreno, ¿no? En la prehistoria, claro, pues el hecho de que hubiera día y noche y hubiera luna con la fase de la luna, todo eso pues tenía un sentido religioso. En el momento que le damos ya el sentido astronómico que tiene, pues ya pierde por completo ese sentido, ¿no? Hay un libro tuyo que me vas a permitir la osadía de recomendárselo a nuestros oyentes, que es El catolicismo explicado a las ovejas. Bueno. Que es divertidísimo y además explica todo esto con muchísima claridad. Y hizo muchos amigos además con ese libro. Sí, es un libro que está hecho para hacer amigos. Afortunadamente son cristianos y me habrán perdonado. De todas formas, que tú antes has mencionado ese, digo, para aportar el dato, apostillarlo, en el año 1991 la revista Nature publicó una explicación, Nature, como tú pronuncialo como quieras, Nature. Pronúncialo, Nature. A ver, inglés de Oxford, Nature. Exactamente, sí. O de Cambridge, que es la misma. Carlos habla perfectamente, Nature. Pues publicaron un artículo en el que se explicaba cómo podía funcionar este tipo de fluidos que son los no newtonianos, ¿no? Que son los que, dependiendo del movimiento, pues varían la viscosidad, ¿no? Entonces ellos explicaban que era un fenómeno producido por cloruro férrico, carbonato cálcico y sal. Entonces el problema que siempre han tenido todas estas ampollitas de sangre que está en polvo y después se licúa, etcétera, etcétera, tanto la de San Genaro como la que tenemos aquí en Madrid, la de San Pantaleón, incluso también Xavier Magluf, también el santo maronita, pues el problema es que nunca han podido ser analizadas. Claro. Se argumenta en muchas ocasiones, sí, no, pero se argumenta que ha habido científicos, por ejemplo, dicen científicos de ¿dónde está la Sábana Santa? Turín. De la Universidad de Turín han estado examinando y dicen que esto, que no hay tal, pero no se dicen ni nombres, ni se dice qué análisis o qué supuestas pruebas han realizado. Y la única que se ha realizado y se realizó a principios del siglo XX, en 1906, si no recuerdo mal, fue cuando se miró
digamos, la ampollita a través de la luz, o sea, para sacar, digamos, como una fotografía, el espectro de diferentes colores. Nada más. Con lo cual, a día de hoy, y es lo que sucede, al menos a la Sábana Santa se le han practicado diferentes pruebas y se le siguen realizando Vox Populi. Ya roza la tortura de la Sábana Santa. Sábana Santa, Sudario de Oviedo, lo que quieras, pero la Sábana Santa, pero no vamos a mover más el tema. También le tienen ganas. No vamos a mover más el tema, pero sí que una de las razones, independientemente del movimiento, que más también se ha argumentado era, yo antes lo decía, ¿no?, el tema del cambio de temperatura. La mano, calentar. Claro. Siempre hay un rito que entraña manipulación de una ampolla de cristal que está allí en un sitio, en una iglesia más bien húmeda, fría. Y este señor que llega con las manos, ¿no? De un señor bien comido siempre. No, suelen ser, no lo digo, no lo digo humorísticamente, suelen ser gente, yo también soy gordito, ¿no? Y entonces, claro, los gorditos tenemos más calor en las manos. Y entonces, claro, en el momento que manipula aquello un poco, pues aquello empieza a reaccionar. Sí, y si está el general napoleónico, como te ha dicho, que te va a fusilar, como aquello no se produzca el milagro. Vamos que se reacciona. Pero eso nos lo podíamos creer, digamos, en el pueblo, se lo podía creer pues en el siglo XIX, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Pero ya en el siglo XX y en el siglo XXI, el problema está en que de repente allí ya no es que le vayan a poner una pistola. Yo no sé si las ampollitas han ido cambiando a lo largo de la historia. No sé si, claro, evidentemente la iglesia o el lugar donde está, normalmente no hay 5.000 personas hablando, sudando, respirando en ese ambiente, con lo cual la temperatura general sube muchísimo, claro. Y por supuesto la persona que coge, aunque diga con 2 deditos y con unas pinzas que coge tal, pero el problema está en que afortunadamente la iglesia no lo considera un milagro. No lo consideran un milagro. Ellos, pues permiten el culto, lo permiten porque es más un les prodigio que un milagro. Y luego tachan de prodigio y hasta ahí. La iglesia le pone 2 velas siempre. Por eso es una institución, la única que tiene 2000 años de antigüedad y los que le queden, ¿no? Porque siempre está jugando con las 2 barajas. Entonces, si tú eres una persona que no cree en estas cosas, ellos dicen, bueno, nosotros no lo consideramos milagro, con lo cual ya están cubiertos, ¿no? Contigo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo a la gente sencilla, pues permiten que la gente sencilla crea en eso, porque además esa gente sencilla probablemente necesita creer en eso. Esas señoras que van allí están todo el año esperando y necesitan creer en eso, ¿no? Y con lo cual, claro, por eso se mantiene, tiene esa base social tan inmensa y tanto poder. Pues por eso, entre otras cosas, ¿no? Porque sabe administrar muy bien la mentalidad de las personas. Hace como 10 minutos Carlos Canales exclamaba alarmado ante un comentario expresado en esta mesa: herejía, herejía. Yo creo que después de estos 10 minutos... Una canción muy buena de Bisbal. También. Creo que después de estos 10 minutos heréticos me sé de un sitio del que ya no nos van a llamar. Sí, cuéntalo, Carlos, cuéntalo a los escobuleros. Es que Juan Ignacio acaba de largarse sin tocar. Se ha ido. Se ha ido. Una puerta. Se ha apoyado, no. Está apoyado. A ver, todo tiene una explicación. Como aquí en el estudio hay otra temperatura que no es la de fuera, entonces ha ido a templar las cuerdas. Es decir... No. Se ha ido a afinar la guitarra, pero pues no se ha ido a templar las cuerdas. Sí, pero se ha ido de verdad. Míralo, date la vuelta. Hombre, es que volverá, aquí volverá. Yo no sé, yo creo. A ver, si se trata de la guitarra, Juan Ignacio vuelve. ¿Seguro? Como MacArthur. Sí. Yo pensaba que... Bueno, estaba repasando... Salvo que le digamos, yo que sé, que tenemos derecho de pernada o algo así con la guitarra. Pues mira, por ejemplo, es que estaba repasando... Frank, ¿cuántos nos han quedado fuera en la ruta? Es que hay 101 temas en la enciclopedia eslava. Todo o casi todo lo que debes saber para ser razonablemente culto. Estaba repasando, pues no sé, algunos temas, títulos, mejor dicho, que me han llamado la atención. Como por ejemplo, Su Majestad el Cerdo. Vamos a ver qué más por aquí. Que lo diga, joder. Un calvo no puede reinar. En los godos. El rey que murió a plazo fijo. La verdad es que está bastante bien. A ver qué tenemos por aquí. Siempre hay muerte y seso, ¿no? Manejaréis tetas. Lo digo por lo de la muerte. Y bueno, no sé. ¿Decías, David?
Algo del derecho de pernada. Derecho de pernada. Derecho de pernada también está en la enciclopedia. Tienes que hacer una glosa de lo que no había que hacer. Bueno, es mucho más simple de lo que parece. El derecho de pernada, la gente cree que es que el señor o el señorito en la Edad Media podía acostarse con todas las vírgenes antes de que se casaran o en el día de la boda, ¿no? Bueno, eso que sabemos que ha ocurrido en Hollywood, ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, que el poderoso pues se ha cepillado a quien ha querido, ¿no? Es decir, no ha necesitado tener ese derecho, ya se lo tomaba él, ¿no? Pero es que el derecho de pernada en la Edad Media es otra cosa. El derecho de pernada era cuando no se habían generado como ahora los impuestos, que eso ahora te lo sacan de un modo que, en fin, que ni nos enteramos, como sabéis, ¿no? Sí que te enteras. ¿Y de qué manera? Estaba intentando ser piadoso con la institución. Pues hay una teoría que dice que el mundo cambiaría si el Estado cobrara los impuestos un solo día. Ahí lo deja. Sí, probablemente. Habría un alzamiento armado al día siguiente. Pues ¿qué pasaba? Que cuando tú tenías una res, cerdo, vaca, lo que fuera, y la sacrificabas, una pierna, un jamón, le pertenecía al señor. Y tenías que llevárselo al señor. Y ese era el impuesto que tenía la res. La res tenía que un jamón era para el señor. Entonces, ese era el derecho de pernada. Pero incluso en la Edad Media, los siervos de la gleba, la gente sencilla, se creía que existía como derecho, como ius, que existía eso, ¿no? Y de hecho, una vez cuando hay una especie de medio rebelión en Aragón, le dicen a Fernando el Católico, le dicen que bueno, que una de las cosas que quieren que se suprima es el derecho de pernada, y él dice, pero aquí cuando ha habido derecho de pernada, si eso no existe. Es decir, que él protesta, dice, bueno, ese abuso no existe, seguramente los señores de los pueblos eso lo usaban, ¿no? Pero no porque fuera derecho de pernada, sino por lo mismo que el jefe persigue a la secretaria, porque eran abusones, ¿no? Pero nunca ha sido ese ius prima noctis que se decía en latín, ¿no? El derecho de la primera noche, pues eso realmente, desde el punto de vista legal, no ha existido. Eso es uno de los mitos, uno de los bulos. Cosa porque muchas veces la esposa era tan fea que no había... No, pero sí que se plantea dos cosas. Por una parte, se plantea que era como una manera indirecta, porque el derecho de pernada o ese derecho a la primera noche lo podían saltar pagando un impuesto. Es decir, esa es digamos, el vox populi, lo que los historiadores han ido planteando a lo largo del tiempo. Es decir, era una forma de ejercer, una forma indirecta de ejercer el pago de un impuesto hacia el señor, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, no viene de la Edad Media. O sea, si nos vamos a la epopeya de Gilgamesh, el héroe, ya hay un momento determinado en el que se enfada con el propio Gilgamesh porque el rey practica el derecho a la primera noche. Con lo cual, o sea, y estamos hablando de la época de Mesopotamia. Pero digamos que no es que, por cierto, hay una derivación de Gilgamesh en España, curiosísima, la tenemos en el Museo de Arqueología, ¿no? Quiero decir, nunca se ha escrito eso, sino simplemente, bueno, ha sido, y efectivamente cuando el matrimonio todavía no era sagrado, porque el matrimonio es sagrado y te lo bendice un cura y todo eso prácticamente desde Trento en adelante, ¿no? Antes simplemente, como en Roma y todo eso, es un contrato entre dos contrayentes, ¿no? Pues sí ha habido a veces un impuesto por casarte, pero sencillamente por la boda, no teniendo que ver con el sexo de la novia, ¿no? Como digo, el acceso al sexo de las personas más débiles o de una clase social más inferior no necesitaba de lo mismo que hemos visto lo que pasa en Hollywood, ¿no? Es decir, que es una cuestión de la dominación del macho, del que depende muchas cosas. De algodón, por ejemplo, en América del Sur, las esclavas, claro que no tenían ningún tipo de derecho y podían tener ese derecho de pernada cuando le diera la gana al señorito de turno. No tienes que esgrimir ningún derecho. Pero es verdad que una cosa es lo que tú dices, que eso no se ha legislado ni se ha especificado jurídicamente por una parte, ¿no? Otra cosa es que el clásico abusón, el noble, el jefe, el reyezuelo, pues se hiciera no solo con la que se iba a casar, sino con toda la que pillaba, pues se hiciera ese tipo de uso y de abuso, ¿no? Hay un documento interesantísimo de uno de los, ya sabéis, cuando en América, cuando la conquista,
las personas cuando acababan con un cargo tenían que hacer una especie de declaración con testigos de que no habían robado en el cargo. Sí, el juicio, eso si se hiciera ahora sería escandalosísimo, ¿no? Pero bueno, entonces sería el juicio de residencia, ¿no? De residencia. Bueno, pues uno de los que depone en el juicio de residencia de Hernán Cortés dice, más o menos, con otras palabras más elegantes que las mías, dice que se cepillaba todo lo que se movía, ¿no? Dice incluso que venía una señora a consultarle algo y él estaba amancebado ya con la hija y se tiraba también a la madre, ¿no? Es decir, que siempre ha existido ese, digámoslo, abuso de poder, y no hacía falta que estuviera legislado, ¿no? Pero comentan que cuando llega ya un poco, en fin, el cristianismo, cuando ya se empiezan a institucionalizar el sacramento del matrimonio, cuando esa relación está bendecida por Dios, ya el noble, que era cristiano, ya no se atrevía a ejercer ese supuesto derecho de pernada porque ya estaba cometiendo un pecado, cosa que hasta ese momento no, porque bueno, era un poco libre, ¿no? Hacer lo que le diera la gana. Pero de alguna forma el catolicismo y el cristianismo en general... Perdona, tú sabes que la fornicación sigue siendo un pecado. Bueno. Y mira cómo la gente la practica. Bueno, la prostitución sagrada no, que también lo mencionas en tu libro. Quiero decirte que no tenemos más que ver en nuestro entorno y ver, pues del mismo modo que no creemos en esos pecados o creemos en que esos pecados se nos perdonan, pues eso ha sido siempre a lo largo de la historia. En eso se ha basado también un poco la religión cristiana, ¿no? En que, bueno, yo te perdono y luego hay bulas, ¿no? Te perdono bajo el previo pago de una suma de dinero que para algo los ricos siempre han tenido esas prerrogativas, ¿no? Como es lógico. Bueno, lo que pasa es que sí es cierto que hubo ya Sancho el Sabio, ya, bueno... Alfonso X el Sabio, él ya puso, digamos, una norma para diciendo, porque a ver, como estabas diciendo, es que forma parte del uso de la costumbre. Claro. No es el derecho escrito, es el derecho exactamente. ¿No? Antes de que diga yo la palabra, pues ya... Es una palabra muy jurídica esa. Y luego también hay una sentencia, ya Fernando el Católico, hay un momento en el que también hace una sentencia. Lo prohíbe, sí, pero era porque había abusos. Pero él dice sencillamente, que esto nunca, cuando le piden que lo suprima, dice, ¿pero qué voy a suprimir? Si esto nunca se ha legislado. Es decir, que él lo dice claramente y está el documento, ¿no? Por cierto, hablando del tema ya que ha salido el tema del sexo, pues... Hombre, lleva 2 horas. Hay un poema muy antiguo, bueno, no es un poema, es un dicho popular, ¿no? Que dice algo así, a ver si lo recuerdo bien. Dice, si en el sexto no hay enmienda y en el noveno rebaja, bien puede nuestro Señor llenar el cielo de paja. O sea que se tenía claro que tenía que haber un perdón. Se tenía claro. Sí. Hermanos, no podemos entonar el podéis ir en paz sin dar la bendición final porque hoy hemos pecado mucho y lo vamos a hacer en este programa de forma diferente a la habitual. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Pero tú siempre... Lo hacemos con la voz de Rosa León. Disculpad que pise tan preciosa canción, pero ahora sabréis por qué lo hago. Y Jesús, al margen de los cuentos de Callejo que van a seguir estando esta 7ª temporada, vamos a tener algunos días, algunos programas como hoy, un broche especial, musical y artístico traído por ti. Sí, así es. ¿Le has puesto nombre a la sección? Podríamos llamarlo Canciones con Mensaje. Canciones con Mensaje. Hay canciones como esta, que es una de mis predilectas, que además de lo que te puede transmitir la música, en fin, la voz
de Rosa León, la voz de Paco Ibáñez, que fue el que primero versiona este poema de José Agustín Goytisolo, uno de los grandes, ¿no?, poetas de la generación del 50. Hay veces que no nos fijamos muchas veces en la letra, lo que nos está transmitiendo, y lo que nos transmite una canción, igual que nos pasa también con los poemas, va más allá de las palabras. Son sentimientos, son emociones. En el caso he querido elegir esta canción porque, bueno, también fue como una especie de himno, un poco de resistencia, de esperanza, porque tiene una historia muy bonita, ¿no? José Agustín Goytisolo tuvo una madre que se llamaba Julia, y Julia murió en uno de los bombardeos de la Guerra Civil Española cuando estaba en Barcelona, y a la hija que él tiene posteriormente también la llama Julia. Y esto, que cuando tú escuchas esta canción da la sensación de que hay un cierto pesimismo, ¿no?, por el tono, por la cadencia en la que se está cantando, incluso cuando tú estás leyendo el poema, que tiene muchas más estrofas, tiene muchos más versos, de José Agustín Goytisolo. Pero lo he traído por eso, porque si nos damos cuenta de lo que dice, de lo que cuenta, y sabemos un poco la historia, ¿no?, de cómo intentó dar con este poema ánimos, esperanza, aliento y sabiduría a su hija. Su hija era muy pequeña y sabía lo que le iba a costar. Estamos hablando de la época de la posguerra en España, que era muy dura, ¿no? Y sabía perfectamente que su hija las iba a pasar canutas. Y sin embargo, este poema, que es uno de los mejores, ¿no?, de la trayectoria poética de José Agustín Goytisolo, por cierto, el hermano tanto de Juan Goytisolo como de Luis Goytisolo, o sea que es toda una familia de los Goytisolo de toda la vida, de grandes escritores. El Juan Goytisolo, el que llegó a alcanzar el premio Cervantes, y que vivió hasta el año pasado, que murió en Marrakech, y Luis Goytisolo, que también es otra de las grandes eminencias. Bueno, pues lo interesante de esto, por eso lo he traído a colación, además lo va a hacer una versión Juan Ignacio Cuesta, es porque es un poema que en el fondo son como unas pinceladas que está dando a su hija, lo entienda o no lo entienda en ese momento, de lo que le espera en la vida, de ese aliento, de esa especie de sensación de que no va a estar sola, que todo lo que haga va a tener repercusión en la vida, que de alguna forma hay que estar atentos a lo que la vida, la propia existencia nos está ofreciendo. Entonces, por eso, muchos de esos versos, que alguno traigo aquí, aunque no todos se cantan en la canción, cuando dice te sentirás acorralada, es verdad que ella va a tener momentos de desasosiego, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Y en otro momento del poema, que ya digo que es bastante más largo, dice, tu destino está en los demás. Es decir, que todos de alguna forma compartimos nuestro destino con la gente que nos rodea. Que tu futuro es tu propia vida, que tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayudes con tu alegría y tu canción entre tus canciones. Bueno, pues este mensaje de que nunca te entregues, nunca te apartes junto al camino, que sigue tu senda, que sigue tu objetivo, me parece genial, sobre todo por el momento en que lo escribe, en el momento que lo versiona Paco Ibáñez, porque Paco Ibáñez se conoce en los años 60 a José Agustín Goytisolo, y ahí nace una simbiosis entre la poesía y la música preciosa, hasta el punto que Goytisolo se queda encantado y piensa que sus poemas no eran cantables hasta ese momento, hasta que Paco Ibáñez lo convierte en realidad. Y luego ha sido versionado por muchísima gente, no solo por Rosa León, sino por Los Suaves, Mercedes Sosa, hasta Kiko Veneno. Bueno, pues sí quiero traer de vez en cuando esta sección de canciones con mensaje para que nos demos cuenta que el texto a veces va más allá de la simple musicalidad y que lo que nos está transmitiendo son palabras que llegan directamente al corazón y que si las sabemos interpretar, si las sabemos entender y sobre todo las sabemos sentir, pues desde luego que estamos en cierta medida en comunión tanto con el poeta como con el cantautor. Y el mensaje del broche de oro al programa lo va a poner maese Juan Ignacio Cuesta con su guitarra, como nos ha dicho Jesús, así que antes de terminar con la música, permitidme que despida a Juan Enciclopedia Eslava Galán. Gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer. Placer ha sido nuestro. Te esperamos de vuelta. Esto siempre lo digo, pero sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición. Carlos Canales, gracias. A ti. David Sentinella, gracias. Hasta la próxima semana. Jesús Callejo, gracias. Un placer. En los controles Noema y Jesús, un servidor Fran se despide. Maese, cuando quieras. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada,
te sentirás perdida y sola. Quizá querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre y una mujer así tomados de uno a uno son polvo, no son nada, no son nada. Nunca digas aquí me quedo y me aparto del camino, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Y entonces acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella y a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.